Bueno, y estamos en un nuevo video de reacciones para reaccionar a los padres increíble mundo de Gumball. Entonces, lo que vamos a hacer es reaccionar mientras no me pongan los reclamación de derechos de autor, porque yo estoy usando legítimamente. Pero por yo estoy haciendo una reacción, comentarios sobre lo que hago. La tensión se puede cortar con un cuchillo. ¿Qué? Ah, espera. Dije que la tensión se puede cortar con un cuchillo. Los acompañaré para aligerarla. Oigan, ¿qué les parece un chiste? Me gusta el café tanto como mis chistes sobre cómo me gusta el café. O sea, ni un poco. ¡Wow! Ese fue el segundo peor chiste que haya contado. No eres tu hijo, solo se culpan uno al otro por lo que les pasó. O sea que se están culpando entonces entre sí, porque un gran mal chiste es que no tiene nada que ver los padres de los yernos, o cómo es. Ya se me olvidó cuál era el los papás de los papás de ellos. No, pero nadie sabe de quién es la culpa. Es como patata o pratata. ¿Quién sabe cuál está mal? Solo hay un modo de averiguarlo. Por supuesto, una batalla real en el patio. El último en pie puede El último en pie. nombrar el vegetal. Hay que decirle El vegetales. a la señora mamá, al abuelo Daniel y a la abuela Mari que Entonces, es que están, se supone, una gran pelea, ¿verdad? nos cuenten todo y decidiremos quién está mal. Y luego... Se pronuncia patata y nadie hará un destructor canadiense con el cobertizo del patio. Ok, yo empiezo. Siempre han estado decepcionados de mí. Siempre han estado decepcionados de mí. Entonces, sí son los papás de ellos. ¿Por qué te amamos? No, porque siempre tuvieron expectativas muy altas para mí. Vean cómo me hicieron usar este ridículo uniforme toda mi vida. En la vida debes vestirte para el trabajo que quieres. ¿No creen que empezaron un poco temprano? Felicidades a los papás. ¿Es una directora ejecutiva? Bueno, pues tú tampoco es tan fácil. ¿Recuerdas la pintura que me hiciste para el Día de las Madres? Pues quizá todo viene desde el nombre tan tonto que me pusieron. ¿Qué tiene de malo Nicole? Nicole es mi segundo nombre. Mi nombre de pila es doctora. Todo es muy gracioso hasta que alguien grita. Hay un doctor aquí y Mi nombre es Pila Doctora, dice. ¿Cómo? Doctora le pusieron. Qué ridículo. sí. Resulta que quien se ahoga como yo difícilmente está consciente lo suficiente para disfrutar del chiste. Solo queríamos lo mejor para ti. Como la vez que necesita la transfusión de sangre me pusieron el tipo de sangre equivocada. Porque conformarse con B cuando podías tener A. Nada, nunca fue suficiente. Me obligaron a entrar a miles de grupos después de la escuela. Dimos todo lo necesario para que fueras exitoso. Sí, todo al mismo tiempo. Hasta el tipo de sangre le cambiaron. El que no era, le pusieron, creo yo. Eso es falta, doctora Nicole. No era una pelea de karate, era un ensayo teatral para Madame Butterfly. Esa era la de karate. ¿Qué clase de infancia fue esa? Solo tenía 8 años de edad. Pues a tu edad yo ya tenía 10. ¿Ves? Ese es tu problema. Siempre dejas que la ira saque lo peor de ti. Por años arreglé las consecuencias de tus arranques. Ay, por favor, no hay nada que un niño ropa que no se arregle con un poco de cinta. Como aquella vez que pateaste el auto del vecino. Ay, por favor, no te lo tan mal. Es una broma, mandaste a un niño al hospital. Así fue, sin mencionar la vez que robaste nuestro auto para... Mandaste un niño al hospital de una patada. ¿Cómo es eso? Era como que ya acabaste en la corte. Culpable. ¿Qué se suponía que debía hacer? Ustedes nunca aceptaron a Richard. Nunca creyeron que fuera bueno para mí. Eso no es cierto. Entonces. Ay, qué alta es la mamá de ella. Y qué bajito es el papá de ella. ¿En serio? ¿Siguen tratando de juntarme con un banquero? Sin ofender. Siempre creímos que merecías algo más que un holgazán con trabajo mediocre que compra sus pantalones en la tienda de... Ahí lo traía y le dice abortar, le dice. Ay. Ejército. En el pasillo de paracaídas. ¿Cómo se atreve? El trasero de mi esposa es tan pequeño que solo los murciélagos escuchan sus gases. Hablo de ti. Pues está equivocada. No tengo trabajo. Pero tenías que irte de esa manera. Me fui porque no tenía sentido tratar de arreglar algo que ya no tenía arreglo.
Quería empezar de nuevo y crear algo mejor. También nosotros, pero estamos viejos para tener otro hijo. Ahora tenemos un perro. Ay, ni siquiera asistieron a nuestra boda. Claro, fuimos hasta RSVP. ¿Qué? En la invitación decía RSVP. No, mamá, decía RSVP. Bueno, fuimos a la ciudad de RSVP en Moldavia. Era la única mujer en el aeropuerto. Todos tratando de casarse conmigo. Hasta un perro. Como dije, tenemos un perro ahora. Espera, por eso nos mandaron los documentos de divorcio en nuestro primer aniversario. No, eso fue porque me mandaste panfletos de un asilo de ancianos para mi cumpleaños 50. Con brillantina. Bueno, eso fue porque trataron de enviar a Richard a Guatemala. No, eso fue después de que nos aplicaste el poder notarial y nos tuviste internados 6 semanas. No, eso fue después de que pagaron la luna de miel reemplazando a Richard con un neurocirujano. Eso fue después. Neurocirujanos. Después. No puedo acordarme. Tampoco yo. Entonces, ¿por qué siguen enojados? ¿Por qué no solo hacen la paz? Estábamos en paz, Darwin. Estamos en paz, Darwin. Bueno, ya que terminamos y que me van a poner reclamación de derechos de autor insignificante, sería. Vamos a seguir con la reacción a lo siguiente. Sí, amigas, ha llegado el día de otros Si Te Ríes Pierdes. Bienvenidos a todos los que apostáis por mí, bienvenidos a todos los que pincháis en la notificación, a todos los que me buscáis cuando queréis pasar un muy buen rato. Sí, siempre lo digo, esa frase suena muy mal, pero hago muy buenas intenciones. Bienvenidos a Si Te Ríes Pierdes, amigos, aunque ya sabéis que aquí el que pierde, el único que pierde es el que no se ríe. Vamos a pasar todos bien con la mejor recomendación de vídeos de risa esta semana. Super mega like si queréis que sigan los Si Te Ríes Pierdes, suscribiros al canal, activa la campanita y abajo en mi descripción tenéis Abajo en mi descripción tenéis que. todas las redes sociales, mi canal secundario y mi canal de Twitch. ¡Empezamos! Hostia, tiene un muñeco de nieve, encima del capó. ¡Qué guapo! ¡No! Se murió el muñeco de nieve. Murió. Quizá la nota perfecta, ¿eh? ¡Hola, loco! ¡Hola, loco! Hostia, es un laberinto de cristales de esos que no se puede decir, pero se ha hecho con todo. Pobrecillo, tío. Pobrecillo. Vaya cara. Uy, tío, parece un lince, parece un tigre. Un leopardo, un guepardo. Se está dando con el melón. Se está dando con la cabeza que hace. What the fuck, ¿pero qué le pasa? Madre mía, está bugueado. Hostia, what the fuck, chaval. ¿Qué hace el reno? ¿Lance o lo que fuera eso? Buah. Hay que ser imbécil, ¿eh? ¿Qué le pasa a este? Hay que ser imbécil el shot, toda la cosa, la computadora. Estaría bugueado, ¿eh? ¡No puede ser! ¡No llegó, se quedó! Bonnie, come, water. Pobrecín. Dios. ¡Oh, lolo! Jugando al tenis con una sandía. ¡Oh, lolo! No, no, límpialo. ¿Esto qué es, un búho? En bus. ¡Qué bueno! Le da un tortazo al coche sobre el claxon. We talk to Kanzi with this A ver qué dice Kanchi. A ver qué dice Kanchi. hamburger. Porque te por saco. Dios, está hablando con Jesucristo. Las llaves. Ahí van las llaves. Toma llaves en la pantalla, ¿sabes? Dios, Jesucristo, está hablando con Dios. Dios, ahí están comiendo tan tranquilos todos, ¿eh? Cada uno con lo suyo. Uy. Se enrolló. Uy, el gatín. Uy, el gatín chiquitín. No, tío, pero ayúdale, joder. El gatín chiquitín dijo. Chiquitín vintín dijo. ¿Qué tenemos por acá? Se cayó el gato, que no sé cuánto, una gran fregadera que tiene. La agarré, lo volvió a sacar, ¿eh? ¡Hostia! I didn't see rats, I didn't see roaches, but I ain't never seen a damn mushroom grow. ¡Uy, lo le ha crecido! Bueno. Ahí vino la abuela. ¡Una seta dentro de casa! No me lo puedo creer. Habrá muchísima humedad. Vale, cerrado, ya he comido. Hasta luego. Dios. Bueno. ¡Qué guapo el Edith! ¡Qué guapo el Edith! ¡Buah, loco! No, se ha rendido. La clara Se ha rendido. definición de cuando alguien se ríe, ¿eh? What the fuck? ¿Qué pasó ahí? Uf, qué guapo el audio. ¿Le habían tirado un queso? ¿Era un huevo? ¡No! ¡Está saliendo el queso y está volando, tío! Pues tiene unos caballos en la playa. Dios. ¿Era una bola de los bolos? Oh, look at guys, it's special handling. Buah, loco, menuda pasta. Anda que no le gusta, ¿eh? No hay nadie, solo yo. Café con pan. Anda que... Por favor, no lo hagas, ¿eh? Pensaba que... Pensaba que iba a aspirar otra cosa. ¿Pero qué es eso? Si eso parece un cachopo. Bueno, a ver, tampoco tanto, ¿no? Pero... ¿Se ha comido todo eso? Estamos locos. Vaya manera de limpiar el coche, loco. ¿Qué estás haciendo?
Vaya manera de limpiar el coche, ¿verdad? Entonces lo hace pero con una escoba, entonces. ¡Buah! ¡Buah! Explotó el pan. ¿Pero qué cojones? ¿Pero qué cosa? ¿Tienen censurado la mitad? Mickey. ¿Qué dice? Nicki Minaj. Mickey Minaj. Dios, qué rabia, ¿eh? Un cabezazo adelante. Uy, el mapache que no le han molado los arbolcillos esos pequeños, ¿eh? No le han molado, lo está palpando. ¡Hola! ¿Qué cojones? Ya, es más grande el cono que ella. La policía. Vale. ¡Hostia, qué bonito! Mira durmiendo al lado del río. ¡Qué guapo! ¡Qué bonito, sí, señor! ¡Ay! El perrito. Vale, a dormir. Papá, en línea. Papá, ahora eres tú el que no deja de estar con el celular. Mentira. Espérate ahí, espérate, eso es mentira, eso no es verdad. Nunca reconoces tus errores. ¿Ah, no? ¿Y por qué llevas mi apellido? ¡Hola! De los ¡Hola! errores se aprende. Eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Chips, What the fuck? cirujano, aguanta. Dos papás. Next level ya, ¿eh? Mientras tanto, en la foto Ya, de güey. perfil de Alicia, si estás preocupado. Ya, güey, dice. Suficiente. Si estás preocupado, no te preocupes. Marisol son 306 personas más. No te preocupes, aguanta que. Despierto y agradezco. Completamente feliz. Pero también bailando. En otra noticia, noticiosas. Oliver, ¿por qué me pegas si yo te amo? Video, abuelito. ¿Le contestan? No. Están grabando un video. Le propone matrimonio cada semana Oh. a su esposa con Alzheimer. ¡Hala, qué Qué chévere! bonito, qué ¡Oh, bonito. qué bonito! Ni siquiera de rodillas, vino de estar ante ellos. Cuando te dice que el tamaño de tu es perfecto. ¡Uy, uy, uy! uy porque la grande la lastima. No. Ya no quiero vivir. Dame esa What the fuck? Abro la ventana porque tengo calor. Lo del carro. Ya no quieras vivir. Dice. ¡Uy! Lo del submarino. Lo del submarino. La ventana del submarino, ¿cómo se va a abrir? No se puede. Le da jodido, Creo ¿eh? que exageré al mandar la solicitud de la beca. ¿Vale? ¿Y ahora qué hiciste, cabrón? ¿Qué pasó? Respuesta a tu solicitud de la beca. Buenas tardes, señor. Revisamos su solicitud de beca y queremos decirle que ha sido aceptada. Sin embargo, al leer su solicitud, nos dimos cuenta que las condiciones en las que vive son intolerables. Por lo que hemos abierto una investigación contra sus padres. Joder, Para lo que dar habrá seguimiento dicho. a su caso, le pedimos abrir la puerta a nuestros asesores y no se preocupe, todo estará bien. Madre mía, lo que habrá dicho. ¿Tú? ¿Yo? Sí, tú. O sea, yo. Déjate de broma. ¿Quién eres tú? Yo soy tú. Oh. La que habrá liado el mensaje, loco. Cuando le echas agua a Yo soy tú. un taco. En otra noticia, Uy, uy, uy. Mensaje, loco. cuando le echas agua a un ¿Pero qué es lo que dice? Cuando echas agua a un otaku. En otra noticia, Uy, 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 uy. ¿Por qué me pegas si yo te amo? Se llevó su Xbox al hospital y se puso a jugar mientras su novia Hostia, con dos cojones, ¿Aguanta qué? ¿eh? Prioridades. Con dos huevazos, chaval. Bueno, chavales, sí, señor. La verdad que los... Ay, tanta tontera. Ojalá que no me pongan derechos de autor. ¿Quieres ver cómo se fabrica el dinero, el caviar negro y las raquetas de tenis? Entonces únete a nuestra excursión por las fábricas más modernas del mundo. Exacto, las fábricas más modernas. Quiero ver. Varios sistemas de seguridad, una imponente valla con pinchos, accesos solo para empleados. Esta es obviamente una imprenta de dinero. Curiosamente, la base de los puros euros es una masa como esta. Son fibras de algodón blanqueadas a presión en agua caliente. Esto es lo que hace que los billetes sean crujientes y también que el peludo más vivo a pesar de la constante manipulación. Los primeros elementos de seguridad se añaden en la fase de producción. Un hilo de piel y una marca de agua que se producen en el del grosor de la piel. Pero el trabajo principal se realiza en la imprenta. Los billetes pasan por varias etapas. La primera después es la inversión para hacer buenas caras simultáneamente. Luego se imprime la denominación del billete con una tinta especial con pigmentos especiales que cambia de color verde a azul. En la fase de pago a todos los elementos de seguridad restantes, incluido el relé, aparecerán en el euro. El euro. Estos son los euros, ¿verdad? Lo único que queda es asignar al billete un número único, comprobar la cantidad ¿Sed de dinero extra? Invierta en Coca-Cola, la compañía de bebidas no alcohólicas más exitosa del lote y cortar las hojas en bonitas pilas.
no es suficiente. Royal Veros. Frágil presa. ¿Crees que estamos en una fábrica de ropa? En realidad se trata de una fábrica de Porsche. Acá se ensambla la serie exclusiva del modelo 911. Solo es... ¿Qué tipo de coche estamos hablando? Otra persona realiza el montaje total de los asientos. Es necesario disponer de todos los componentes electrónicos de forma ideal y alisar todos los desniveles del cuero. En cambio, la fase de pintura está más automatizada. Las llantas de 20 pulgadas reciben una capa base mediante un mando a distancia y luego son procesadas con láser. Una tecnología especial les da el patrón dorado característico de la empresa. La carrocería está pintada completamente por robots, tras lo cual se puede proceder al montaje. Aquí, máquinas y personas trabajan juntas para producir este hermoso coche. Imagina una fragante rodaja del más fresco filete de pescado rojo sobre un pan ligeramente tostado. Pero para preparar este plato, primero es necesario obtener el filete, y así es como se realiza este proceso en... ¿Cómo? Dígame. La fábrica de Icefresh, en Alemania. Un salmón entero es enviado a la cinta transportadora y lo primero que hay que hacer es despojarlo de la cabeza. Ya no la necesita. A continuación, una ligera ducha y la máquina de fileteado empieza a realizar su trabajo. Las espinas se cortan y se depositan en otra cinta, y los trozos jugosos que necesitamos se envían a la línea de precorte. Aquí, robots con un sistema de reconocimiento visual eliminan el exceso de piel y otras menudencias innecesarias. Al final son supervisados por un humano, porque los filetes deben ser perfectos, pero eso no es todo. Ahora esta extraña máquina aspira los huesos pequeños. Está todo casi listo. Un enjuague más y se puede empacar este manjar. Pero los pequeños peces y poco valiosos tienen menos suerte. Van a la trituradora de Maxim, India. Por supuesto, no se convierte en comida. De esta manera se obtiene la materia prima para alimentar al ganado o fertilizar la tierra. Pero escucha este sonido. Ay, qué traquea suena. Ay, ya me cansé de Rexona. Yo no quiero esta vida. Ay, entonces quiero jugar un poco. Tampoco quiero jugar, quiero irme a dormir. Quiero irme a dormir. Ay, qué aburrido. ¿Te gustaría preparar de 10 a 50 apetitosos paninis cada minuto? Entonces necesitas una línea de producción de celo. Los bollos se descargan en la cinta transportadora y en contrario tiene que colocarse a mano. El lugar de trabajo de bol. La porción de relleno. Cocina especial. Esta saquetas para el control de calidad. El proceso para crear pelotas de tenis de calidad es igual de riguroso. Sí, no son quesos, sino piezas de goma para crearlas. Se cargan en una prensa hidráulica que las convierte en semiesferas. A continuación se extraen las semiesferas de las planchas de moldeo. Se lijan sus bordes y se recubren con mortero de goma para unirlas y crear presión en el interior con aire comprimido. El proceso casi ha terminado. Solo basta aplicar el mortero especial y el fieltro y las pelotas están listas para ser usadas. Normalmente a bedules. Se elimina la corteza y se muele el material para producir la chapa más fina para producir productos de cualquier forma. A continuación, los cubiertos se envían a una cinta transportadora para su secado y posterior acabado. Después de este sencillo proceso, los cubiertos ecológicos ya pueden ser envasados y enviados a los clientes. Probablemente piensas que no es difícil hacer un martillo, solo debes crear el mango, la cabeza, la cuña y ya está. Pues bien, la empresa italiana Osca tiene un enfoque ligeramente diferente a la hora de fabricar herramientas. Incluso las inscripciones y la información son grabadas con láser. El proceso empieza con la forja de la parte metálica del martillo. No es habitual ver a los herreros con camisa y pantalones, ¿no crees? Esto se debe a que no tienen que trabajar mucho, solo tienen que mover el cabezal del martillo de prensa a prensa, y los robots se encargan del resto, rectificando y lijando la pieza hasta que esté en perfecto estado. Terminamos entonces.
Conversaciones WhatsApp más graciosas. Hace 4 días, hace 3. TikTok más divertidos para perder el tiempo. ¿Cuál es la mejor manera de empezar la semana? Conmigo. ¿Y de qué forma? Viendo un vídeo de TikToks para perder el tiempo, chavales. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver una recopilación de los mejores TikToks de la semana, los más divertidos, de los más graciosos, de los más divertidos y de los más graciosos. Simplemente os voy a pedir un super like, que os suscribáis al canal, activéis la campanita y recordad que abajo tenéis todas mis redes sociales como mi canal secundario donde estoy subiendo un vídeo cada día también de gameplay y en Twitter tenemos un sorteo activo. No os lo perdáis. Dicho esto, nada más. Y vamos a ver los TikToks para perder el tiempo más divertidos. ¡Empezamos! Necesito tu ayuda. Mi teléfono dejó de funcionar. ¿Vale? Déjame ver. Ahí está. Wow. Es increíble lo lejos que has llegado, campeón. Literal, solo soy el brillo. ¿Alguna vez has pensado? El conexión con Mar. ¿Cómo pensar algo de física nuclear? No, pero pues. Qué buen estado. Ahora solo tengo que elegir la canción de fondo. Buah. Es que supongo que Está complicado elegir la canción, lo tocó y se lo cargó. Hostias. Aburrido. Aburrido. es más atractivo. Sí, claro, ¿qué más, chaval? Estaba mal pensando. ¿Cómo que te quedaste sin tinta? Dios mío, te pido con la neta, vas a ser peor que Thanos. Ay, para ser diablos. Una manera de repetibilidad de curso. Nunca te avergüences por repetir outfit. Mejor avergüénzate por no saber inglés. Por cierto, en inglés hello se dice hola y qué tal Kitty. Tu outfit es tu outfit. Si nadie te vio con tu outfit hoy, puedes repetir mañana. Eso está aprobado por la Real Academia de los Outfits. Y para terminar, quiero preguntarte una pregunta. Si tú y yo vamos por la calle andando y en el suelo nos encontramos una bolsa con 2 millones de euros y nos lo tenemos que repartir, ¿qué harías con tus 2.000 euros? Qué vergüenza. Hostia, las cosas estas. ¡Hola! Alright. I'm gonna try this here whoosh bottle. Hostia, qué guapo, qué guapo el último, me ha encantado, sí señor. ¡Vamos! ¡Qué gran recopilación de TikToks para perder el tiempo! Chavales, si a vosotros os ha gustado. Estoy con un sorteo activo de 2 Trailmakers, mi Twitch haciendo directos de cartas y multiplayer y un montón más de juegos y canales secundarios. No ha llegado Navidad, pero os traigo un regalo hoy. Conversaciones de WhatsApp muy divertidas de la mano de Neutral WhatsApp. Que si no lo conocéis, todavía deberíais ya conocerle. Abajo en la descripción tenéis su canal para que no os perdáis ningún vídeo junto con mi canal de Twitch, donde hoy estoy en directo. El Conversaciones divertidas de WhatsApp. ¡Empezamos! Oye, tenemos que hablar. Me dejas mandando tus nudes. Bien dicho, Arturo, claro que si tú What the fuck? Buenas What the noches, fuck? amor, te amo. Sueña bonito, conmigo, ¿Vale? obvio. Te amo más, mi amor. Buenas noches. Igual sueña conmigo, que te meto todas. A ver. Ay, qué bonito. Relajemos. ¿Te quedas poeta? Relajemos. ¿Por qué esa sonrisa? No, a mí. No, porque uso Colgate Luminous White con micropartículas pulidoras para lucir una sonrisa radiante. ¿Y cuántos años tienes? Ese, Qué bueno. muy niña. Yo con estos 13 Pero bueno. te hago Lo digo yo por ahí, no pasa nada. Vamos. Ay, perdón, estaba lamiendo tu foto de perfil. Golosa. Escúchame, pero es callar, no te estoy hablando, te estoy escribiendo. Refugio con su cama. No. Bueno, Ya se ya la te escribe para terminarte. Durísimo. ¡Tengo miedo! Era tan chula. Todos los hombres van a creer que Bueno, los clichés. bueno. Ay, mamá. Lo digo yo por ahí, no paso. No. La rata eso. Sí, papu. Hace poco sí, un sí. concurso. ¿De qué? De estúpido, creyendo que te gustaba. Fue bastante mal, la verdad. Hombres desnudos. ¿Qué? De gente muy ¿En serio lo ha puesto? En Google. ¿Cómo borro esto? Tío, lo puso como si fuera Google. Eso no se borra. Perdóname, Jesús. Peor es que la muerte. El mensaje que nunca me va a llegar. A ver, Nunca le va a llegar a que nunca ustedes. nos va a Hola, llegar. te extraño mucho. Hostias. Necesito verte. Uf. Eres un monstruo. No nos ¿Con va a llegar, o chicos. sin barba? Qué gran barba, Dios Ah, mío. no, pero tremenda barba. Tremenda boludo. barba, Luego tiene más pelo. ¿Por qué Hostia. eres así? ¿Cómo? ¿Tan egocéntrico? ¿Sabes qué más soy aparte de egocéntrico? ¿Qué? Perfecto. Ma, Toma. me voy a ir de la casa. Azucaritas, No puede ser. que llevas dentro. Madre, toma todo mi dinero. ¿Sabías que cuando un hombre te dice What fea, the porque fuck? le gustas? Y yo aquí perdiendo el tiempo. Fea, vea, chino hijueputa. A mí me respeta, cara de ver. No funciona. Le han troleado, tío. Ezequiel, por el amor de Dios, volvete, que te pusiste la zapatilla de mi marido. Dios. Dios, Nadie, chavales. absolutamente nadie. Yo, siempre fiel. Chats activados 201, tío. 2019, a 2009. 10 años, el internet revolucionará nuestro modo de vida y de comunicación. ¿Vale? 2019, Shrek haciendo cosquillas al Dr. Simi con música de My Chemical Michota, romance de fondo. A veces da señales de haberse vuelto loco. Cuando vas a tu Efectivamente. casa durante 3 horas viendo YouTube y luego notas el símbolo de 4G en la esquina. Uf, destino el peor es que la muerte. ¿Cómo? Vamos a acabar juntos. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Hay peores destinos que la muerte. Dice. Creo que es. No le va a hacer daño, se supone. Como te iba diciendo, lo de su carita. No quiere nadie. Me siento estafado. Espera. Madre mía, malísimo. Psiquiatra, ¿te parece si tenemos la próxima cita dentro de 2 Dios, meses? eso es mucho, ¿no? Si ya te aburriste de mí, solo dímelo. Solo dime, lo voy a sacar a una gata que se ha metido acá adentro.
Miren. Bueno, estoy que caigo del sueño, de la muerte, de la consigna de la locura, la enfermedad, qué sé yo. Buah, todo loco, Están paranoiados ya. Toda la película en la cabeza. Pobrecillo. Oye, tranquilo, viejo. ¿Sabías que el buceador se tira hacia atrás, ya que si se tira hacia adelante, Se cae de bote, tío. Tiene lógica. No, tú estás pendejo, ¿qué, hijo? ¿Compras el calzón? Yo. ¿Calzón? No, está feo. ¿Y qué? Nadie lo va a ver, yo. No. Compra. Igual que chino, Eduardo, ¿ya te dormiste? Sí, ¿por qué? Te iba a preguntar algo, pero si estás dormido, mejor no te despierto. Oye, está bien tremendo. ¿Pero por qué llegar a la búsqueda? ¿Por qué ese afán de romper récords? Cuando llegas a la ¿Por qué se afanan romper récords? Cuando llegas al octavo semestre sin saber nada. Santa madre, tenemos que ver. octavo semestre sin saber nada. Santa madre, ahorita qué pedo. Ey, háblame cuando puedas. Tengo novio. Ey. Novio, felicidades. ¿Qué parte del Power Buah, Play hago? chaval. Muy sobrepasada, Muy sobrepasada. ¿Estás coqueteando conmigo? Sí, desde hace 6 meses. Dios, 6 meses, chaval. Y se da cuenta ahora, ¿sabes? What the fuck? ¿Cómo se puede pillar tan pocas Bien, indirectas? oye, me queda solo 99% de batería. Hablamos otro día. Oye, ¿qué? Recuerda que siempre te voy a amar. Ay, qué bonito. Qué malo. Amor, Qué malo, pero qué bueno. Tuya, pero amor, estoy comiendo. Ándale, te has de ver hermoso. Ahí está, pues, mi loquilla. Qué bello. Que no te vea nadie, Ay, mi celosita. Señor, qué suerte tiene. Imagínate, tú y yo durmiendo juntos. Y te abrazo, te doy muchos besitos, te doy muchas caricias, te digo cosas lindas al oído. Y te meto el... ¿Qué clase de caballero sois vos? El único en mi clase. Te amo. ¿Quién sos? Perdón, me equivoqué. Dios. No, pará, no te vayas. Ámame. No, pero ¿qué es esa tío? No, ¿qué dice, tío? Chicos, F los comentarios. F. Ay, qué tonteras ¿Qué tenemos. de mi foto? Nada, solo quería que me mandaras mensaje. Maestro, Ya ves que sí. Venga. Maravillosa jugada, la verdad, Quedamos en eso entonces. Te vienes temprano y desayunas acá. Vale. Sí, ¿qué tendrás de desayuno? Huevos a la pera. En verdad que digo de sí. Este mensaje fue Uy, se la El pega. mensaje fue eliminado. Te quiero. ¿Por qué hay mensajes eliminados? Quería pelear. ¿Tan temprano? Esta perra está loca. Me volví a dormir. Basta de dormirte. Te extraño. Hola, me volví a dormir. Dios, mis sentimientos, pero bueno. Me dijeron, vamos a la cancha y terminé en un 15. Un 15. 15. Te sale otro totalmente diferente. Solo los infieles quitan la hora de última vez en WhatsApp. La hora de última se pasa. Ya nos exhibiste. Yo tengo la hora, ¿Y Hija, tú? ¿cómo ¿Tienes se la hora o llama no? el admirable educado que trajiste a la casa? Ay, mamá, se llama Alejandro y es mi novio. ¿Eres abuela o te hago hermanos? Ay, no todos los hombres quieren ser príncipes. Cielo santo, debe haber algo que le guste a George. ¿Te gusta el pepino? Cuando tu ex publica una foto con su nueva pareja diciendo, eres el amor de mi vida. Yo también lo era. Cuando llegas de la escuela y te das cuenta de lo feo que te veían todo el día. ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay, Te lo trae el espejo también. Te amo más Benito. 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 ¿Quién es Benito? Benito Camelo. Benito Camelo dice es ponen unas tonteras que. Oye, por Benito. esperen, estoy en el hospital. Puto, ¿Estás bien? Sí, yo sí. Solo es mi primo, no puede hablar ni caminar. Dios, ¿qué le pasó? Está especial, nació hace 2 horas. Joder, qué susto, qué susto. Dentro del WhatsApp ya sabéis, todo lo que viene de su canal es calidad, sonrisas, alegría y diversión. Abajo su canal de descripción para que no lo perdáis y también mi canal de Twitch donde estaremos en directo esta tarde, todo va bien, el día que... Bienvenidos y bienvenidas a la mejor serie que se ha creado en YouTube. Éramos tan inocentes, le hemos dado unos cuantos de descanso, hemos vuelto por todo lo alto. El otro día subí un vídeo, hoy toca otro. Super mega like, suscribiros al canal, activad la campanita si queréis ver más vídeos de Éramos tan inocentes. Y cuidadito, porque estoy ahora mismo en Twitter haciendo un sorteo de 2 juegos Trailmakers, ¿vale? Que los estoy subiendo en los comentarios. Si no lo sabéis, pasad por mi Twitter y seguid las instrucciones que tenéis en el Twitch fijado. Son muy simples y podéis conseguir 2 Trailmakers. Además, también el tercero lo sorteo en Twitch, no os lo perdáis. Hoy y mañana, si todo va bien, directo en Twitch. No hablo más y empezamos a ver la mejor serie de la historia. Tengo algo que hacer. Podrías pasar la tarde con Spike y Big Mac. Yes. No es una broma. Son muy lindos. Tienen algo súper secreto que hacen cuando salimos de Ponyville. Algo súper secreto. Tienen algo súper secreto, ¿qué es? Noche de chicos. Habla de una noche de alboroto. Vale, ahora hemos entendido qué es eso tan secreto. Tienen algo súper secreto, ¿qué es? Noche de chicos. Habla de Noche de chicos, dice. una noche de alboroto. Vale, ahora hemos entendido qué es eso tan súper secreto que tienen que hacer. Bueno, hemos vuelto a ver algunas fotos perturbadoras. La verdad que aquí no sé exactamente de dónde le sale el chorro de chocolate. Si de... o de debajo de los sobacos. La verdad, ponedme en los comentarios si de... o de debajo de los sobacos. What the fuck? ¿Ha cagado un ladrillo? Porque ha cagado un ladrillo que hacía con un ladrillo en el ano. ¿Vale? Bueno. Hostia, de día y de noche, menuda envidia, tío. Esa te otra vez. Toda la noche dándole que te pego al mandambo, Joder, qué envidia tú. Yo también quiero. Yo también quiero un poquito, tío. Unos tanto y otros tampoco, Edad del príncipe Florian, 31 años. Blancanieves. ¡No! Completamente cancelado, tío. 14 años, no me lo puedo creer. Pero bueno, están bien curando. Pero bueno. Me voy a pecado por mi culpa. ¡Órale! Ay, qué linda pompita la tía Nin. Parece que mi pajarito se murió porque está muy tierno. Es picante. Sí, los arcoíris no son famosos por su sabor. Espera, ¿qué mierda? Sí, los arcoíris no son famosos por su sabor. ¿Y por qué son famosos? Entonces, ¿por qué son famosos? Efectivamente, porque son famosos. Los vecinos Green. Porque son famosos que. YouTube Kids. Leche. Leche. Buf, Katy Perry, loco. Mamma mía. Ombligo. Ese no es mi ombligo, pero no te detengas. ¡Pero bueno! Mamma mía, Katy Perry, Uf, increíble. Increíble mujer, increíbles canciones, increíble todo. Eso no, es una pesadilla. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo aquí? Atención. Pelado de Reis. ¿Qué cojones?
¿Qué está pasando? Además, Sería más romántico. ultra turbio. Sí, aquí. Lo más patético del lugar. Me están picando ¿Alguien me lo puede confirmar si te sale? los escudos. Ya me tienen bien comido. La película 100% real y no está adulterado. Robovac, un animado robo mascota que crece cuando la acaricias. Cuanto más acaricia su cabeza, más largo se pone. Lánzale su pelota y él la traerá. Usa la pelota como control remoto y decidirá dónde ir. Caminar con él y seguirá. Mueve tu mano y él mueve su colita. La puede caminar como un cachorro real. Retalo tocándole la cabeza. What the fuck? Robovac, tu nueva robo mascota amiga. Exclusivo Kinderland. Exclusivo Kinderland. Ya, quiero volver a escuchar el vídeo, buenísimo, buenísimo. Robovac, un animado robo mascota que crece cuando la acaricias. Cuanto más acaricia su cabeza. Largo se pone, tío. Bueno, que literalmente. ¿Vale? ¿Qué es eso? Hostia, es un huevo. Un huevo que sale en plantas. Pero no tiene una cara de humano. Este es el padre. ¿Qué hace un hijo suyo ahí dentro? Metió la tula donde no debía. Metió la tula donde no debía. ¿Qué hace un hijo? Ay, ay, ay. ¿Cómo? Y a este hombre, tú. No me lo crees. Mira, mira. Él simplemente se pone su padre en plan diciendo, no, yo no hice nada, no me acuerdo de nada, soy inocente. Toma. What the fuck? Hostia, el hombre si te descuidas hasta el final se llevó una sorpresa, una buena sorpresa, de hecho. Son de los más asquerosos. Los vi hacer cosas peores. No es mi culpa que olvidaras quitarme de la pared cuando hacían sus ejercicios primarios. ¡Lol! ¡Lol! Lo vio todo, tío, es el ojo que lo vio todo. Olvidaras quitarme de la pared. La sorpresa, de hecho. Son de los más asquerosos. Los vi hacer cosas peores. No es mi culpa que olvidaras quitarme de la pared cuando hacían sus ejercicios. Genial, mi hermano tiene como 3. Bueno, oye, pues mira, ¿qué se le va a hacer, no? ¡Buah! Sí, señor, chavales, sois unos cracks. Me habéis mandado un montón de clips que no estaban repetidos. Desde aquí, agradeceros a todos siempre el apoyo que me dais por los que éramos tan inocentes. Ya sabéis que si queréis seguir ayudándome. Ay. ¿Qué más tenemos? Miren que aquí me han puesto reclamaciones de derechos de autor. ¿Y aquí por qué me pusieron una reclamación? Don't be scared. Ay. Salgo reutilizando. Música.
y bailo. Ay, ¿por qué me hacen esto a mí? Conoce a Arnold. Conoce a Arnold. Él lleva 3 días vagando por el bosque. 3 días vagando por el bosque, dice, pero ¿para qué? Todo porque quería ahorrar dinero en un taxi. Ah, no, Arnold. Arnold, no me digas que vas a beber de este lago. Pero no te preocupes, Arnold. Si una sanguijuela se mete en tu sistema digestivo, no tendrá tiempo de hacerte daño. Se disolverá rápidamente en tu estómago. Pero tienes más de una sanguijuela dentro de ti, amigo. Ahora eres el rostro del programa social Vivienda Asequible para Sanguijuelas. Hay más de 500 tipos de sanguijuelas en el mundo, pero solo 3 de ellas se consideran valiosas para los humanos. Se necesitarían solo 10 minutos para que 335 sanguijuelas te succionen toda la sangre. Y tú, Arnold, tienes 1000 de ellas. Así que cada segundo cuenta. Ahora, para deshacerte de las sanguijuelas es necesario beber agua salada. Lo siento, Arnie, no tenía otra botella. Beber agua de ese lago fue una mala idea, Arnold. Incluso una sanguijuela es inteligente en comparación contigo. Sus neuronas se utilizaron para una computadora biológica llamada Legislator. Puedes sumar números primos, y tú no. Pero no te apresures a hacer de alguna manera has atraído la atención de algunos animales pequeños. Veneno de abeja. Números primos, dice, veneno de abeja. Dice. Es genial. Contiene muchas sustancias beneficiosas que Beneficioso, dice. pueden vencer incluso enfermedades mortales. Hacerlo bonito, dice. Pero en tu caso es más probable que mueras de un golpe de calor que de 1000 picaduras de abeja. Las abejas que cubren tu cuerpo te calentarán hasta los 47 grados centígrados. Arnold, eres bueno. De hecho, las ondas electromagnéticas de un teléfono móvil pueden alejar a una abeja. Una abeja es como un sistema de navegación con un montón de sensores. Algo parecido a un pequeño aeroplano. Por lo que aparentemente al volar, al igual que con los aviones grandes, los teléfonos móviles deben estar apagados. De hecho, si pones un teléfono móvil funcionando a una frecuencia de 900 MHz en una colmena, absolutamente todas las abejas evacuarán en 10 minutos. Y nunca regresarán. Y el ganador de la batalla entre sanguijuelas y abejas es... ninguno. Es un empate. Pero Arnold es el ganador como la persona más estúpida del mundo. Adiós, Arnold. Ay, el oso le comió la mano. El dedo de medio. Ya no sé a qué reaccionar. Para los haters. Eso ya reaccionamos, ¿verdad? Entonces... tenemos a Dan Kev. En el video que estás viendo, el comprador recibió un iPhone 4. Sin embargo, al ver con más detalle el celular, tristemente se dio cuenta que solo era la carcasa. Bueno, al menos tenía luz. Este compa recibió un paquete. En un inicio trató de abrirlo con las manos, pero pues no pudo. Así que fue por unas tijeras y empezó a cortar la bolsa. Y sí, el compa se dio cuenta que cortó la punta de las hélices que había encargado. Este pobre homie compró un mazo de cartas de Yu-Gi-Oh! Pero aunque sí recibió algunas cartas de monstruos, la mayoría resultaron ser tarjetas de lotería. Bien, este colega comentaba en su video que había conseguido un descuento de casi $800. Y aunque sentía la caja muy liviana, se nota que estaba emocionado. Desgraciadamente, al abrir la caja se pudo dar cuenta junto con los que lo veían que la caja estaba vacía. Este compita emocionado por su nuevo Motorola solo recibió el protector de pantalla. Lo único bueno es que el vendedor no lo dejó con las manos vacías, ya que por los $300 que le pagaron, agregó unas engrapadoras. En el video que estás... No, gracias. No. Bueno. Ay, ya no sé, ya. Tengo la cabeza que me da vueltas y vueltas. Me siento enfermo. Un poco de Rubius. Buscando Nemo 3. ¡Sigue rodando, que hay mar, más allá hay mar! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡No! Supongo que es un juego como el de Soy Pan, pero siendo un pescado. Parte de historia y todo. Literalmente buscando a Nemo 3.
Vale, puedo saltar aquí dentro, pero poco más. Puedo tener que ir por aquí, ¿no? No hay otra manera de bajar ni de coña. Cuidado. No. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Eres tontísimo. Vale, hay un checkpoint aquí, voy a pillar esto y voy a ir por la derecha, creo. Por aquí puedo ir. Creo que puedo jugársela, Creo que puedo jugársela un poquito por aquí, No sé qué voy a dar. Es que me da otro camino, A lo mejor encima de ese arbusto o árbol o lo que sea eso. Cuidado. Este jodido. No. Ah, bien, normal. Está a punto de romperse, Esto. Está a punto de romperse el cristal. Me da bastante tralla. Pero a ver si aquí hay... Vale, creo que sí que puedo caer aquí. Creo que hay un toldo y el toldo puedo pasar a la hierba. Dios, al agua. Vamos. Buscándome literalmente. No me lo creo. Vale, ¿vas por la escalera o por el pie? Por el pie, un campeón. Que me vea todo el mundo. Como en la calle de Nemo. 5, 6, 8, 4, Wallaby Street o algo así. Lo repetían como 80 veces. Ah, lo he conseguido. Vale, esto es el primer nivel. Ahora que salgo de esto ya puedo ser libre. Ah, pondremos para que mamá y papá no vean. Hostia. Me ha tocado el niño malo de Toy Story, tío, el Sid. Vale, tendré que escapar. Cuidado. Cae. Más clown. A ver qué pasa. Ah, no puedo. ¿A dónde me tengo que ir, tío? Pero que la quiero. Vale, tengo que ir por la derecha, creo, ¡Oh, hijo de... Vale. Ya está, ya. Que le den por culo así por aquí. Ah, vale, que fumo un porro. No están ahí mis amigos. Oh, fuck, ¿es ahí? ¿Qué está pasando? No entiendo nada. No entendí nadita. Mr. Best. Estas son 50.000 Orbis. Estas son 200.000. Estas son 400.000. ¿Y cuántas Orbis son estas? 1.000.000 de Orbis. Sí, tenemos 1.000.000 de Orbis. Y eso es solo el 1% de nuestras Orbis. Estuvo rara esa frase. ¿Pero bien? Hay 1.000.000 de Orbis en cada caja y tenemos 100 cajas. 49.6, 49.7, 49.9, 50 millones. Creo que son suficientes Orbis para llenar los Estados Unidos. Estas cosas crecen 30 veces más con el agua. Estas son 100 millones de Orbis. ¿Estás seguro? Parece que son 99.999.984. ¡Au! Y ahora tomaremos estos 100 millones de Orbis y vamos a ponerlos en las lonas de aquí en el patio trasero, esperar a que llueva, y tenemos tantos Orbis que podría literalmente desbordar esta valla. Podríamos no ser capaces de contenerlos. ¡Oh, Orbis! ¡Sí! Y ahora que demostramos que tenemos 100 millones de Orbis, vamos a llenar esta piscina y todo el patio trasero con ellos. PewDiePie tendrá tantos suscriptores como Orbis tenemos aquí dentro de un año. Yo me encargaré. Es el día siguiente gracias al horario de verano, oscureció muy temprano, pero los que pusimos en la piscina se volvieron enormes y esto es bastante impresionante. Estos 30 Orbis cubrieron la palma de mis manos y tenemos 100 millones de estos. ¿Anotado? Aún tenemos 97 millones de Orbis y vamos a ponerlos en estas lonas. Va a llover por 10 horas esta noche y con suerte la lluvia caerá sobre las lonas. Los 97 millones serán grandes y este patio estará lleno. Hagamos eso. Entonces, ¿cuántos Orbis crees que hemos puesto en la piscina? Tal vez como 1 millón. No sé, y mira cuántos. Es solo 1 millón. ¿No son bonitos? Son muy bonitos en realidad. Ahora solo toma uno. ¿Te gusta este? Sí. Amigos, estos Orbis son resbaladizos. Da igual, olvídense de él. Vamos a seguir llenando esta piscina. Amigo, esos son muchos Orbis. Son como 100.000 Orbis. Ay, qué montón está poniendo. Oigan, eso fue raro. Tuve un ataque de pánico, literal. Al segundo de entrar parecía que se arrepentía de toda su Sí, vida. eso pasó. Lo sentí. Y luego intenté subir y fue como, ¡ay, no puedo! 3, 2, 1. 3, 2, 1. ¡No, por favor! Sí. El primero que salga de la piscina se lleva $1,000. Oye, Chris, dame $500 y ayudaré ahora mismo. A nuestro amigo Garrett no le importa mucho su vida, así que intentará bucear entre los Orbis. ¿Sí funciona? No. Parece que está funcionando. Sigue haciéndolo. Así que podemos confirmar que el snorkel funciona con los Orbis. No dejes que tu snorkel se cubra con las Orbis o respirarás esas Orbis. Ahora montaré la tabla de boogie. No se debe confundir con la bomba de boogie. Niños tontos. Honestamente estaba esperando que las Orbis hicieran... Ahora lanzaremos una triple bomba. Eso suena muy mal. Un triple petardo. Mucho mejor. Ahora. Mira, el humo aún no termina. Ahora lo entiendo, hay que inhalar. ¿Puedo confirmar que hay humo? ¿Puedes confirmar que hay humo? Definitivamente. En la clase de ciencias de hoy aprendimos que si tiras petardos a los Orbis, no te mueres. Oye, Jake, tengo un regalo para Chris. ¿Sí? Tengo un regalo para ti. Bien. Aquí tienes una crema aumentante. Este es un meme No nuevo. solo hemos usado el mismo chiste por 5 meses. Creo que Chandler merece ser arrojado a un pozo de Orbis ahora. Está bien. No, Chandler. ¿De dónde sacan tanto pista? Me digo yo. ¿Sabes? Se te permite usar ropa, solo quería que lo supieras. Sí, así nos divertió. Esto ha llevado muchos días de rodaje y ha sido muy caro, como todos nuestros videos. Así que te agradecería que te suscribieras porque eso ayuda a aumentar mi autoestima, ¿saben? ¿Ayuda a aumentar tu cuenta bancaria? No, cuanto más suscriptores tengo más gasto, así que en realidad cuantos más suscriptores tengo menos dinero tengo. Eso dices. Compra la camiseta. Además me gustaría reiterar, no sé si lo dije, estas son biodegradables, vamos a recogerlo todo y lo que no recojamos no es malo para las ardillas. Porque amamos a las ardillas. Así es, me gustan más las ardillas que los vikingos. Renuncio.
Anuncia el canal. Y si te ves ahora. Soy tortilla land pone. No seré que tener otra. Bueno, yo creo que no tengo. Sigamos entonces. Memes random que extraordinario Emiliano. ¿Cómo era Jesucristo y cómo era su padre? Esto es un pico zapato castañando su pico. Los picozapatos son aves muy raras, pero aún pueden ser vistas en Sudán, Sudán del Sur, Congo, Uganda, Ruanda, Burundi, Tanzania, Kenia y Zambia. Son aves muy grandes y pueden llegar a medir 1.52 centímetros. Y este es un carpintero escapulario o carpintero de pechera que suena también como ametralladora al picar una resbaladilla de acero. Probablemente está ejercitando su sistema de golpeo o también quiere llamar la atención de alguna hembra. Los carpinteros escapularios son comunes en Canadá, Estados Unidos, México, Bahamas y Cuba. Grabado en España, esto es una superaspiradora que succiona ladrillos enteros y cascajo. Our Father, who art in heaven, Cascajo. hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Así es como había sonado la voz de Jesucristo. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. No encontré ninguna base científica que respalde esto. Tiene la voz muy grave para haber muerto a los 33 años, aunque sí podríamos asumir que era buen orador y tendría una voz potente como esta. Amen. Su aspecto físico podría haber sido parecido a cualquiera de estos, basándonos en las características físicas típicas de la gente que vivieron en la región donde nació. Se cree que su piel era morena debido a que en la zona donde vivió estaba más expuesta al sol y a altas temperaturas. Imaginen a Jesús viajando de ciudad en ciudad en Oriente Próximo y hablando durante horas en plazas públicas. Difícilmente tendría la piel blanca. Estos son varios ventiladores holográficos con luz LED creando imágenes en 3D. Ay, qué interesante. En 3D entonces lo pone. Вот это столбы комаров. Вот столько комаров. ¿Y esto qué es? Grabado en Kamchatka, Rusia, estos son torbellinos de mosquitos. También son conocidos como columnas de mosquitos y no son más que enjambres que se forman varios metros sobre el suelo. Los mosquitos viven 30 días aproximadamente. Cuando el macho fecunda y las hembras ponen los huevos, estos suelen morir. Точно. Y este es un hermoso torbellino de peces grabado en un acuario indeterminado. Los remolinos de peces sirven para aumentar la supervivencia de estos en los océanos, sobre todo para las larvas. Grabado en el aeropuerto internacional de Kabul en Afganistán, la gente se arremolina alrededor de estos aviones militares de Estados Unidos y tratan de subir a ellos, no necesariamente para escapar del talibán, pero sí para buscar mejores oportunidades de vida. El talibán es un movimiento que gobierna Afganistán tras la salida de las tropas estadounidenses. Talibanes y los problemas que tienen con el Estado. A los talibanes se les critica por prohibir la educación de las niñas, la lapidación de las mujeres que cometen adulterio, la prohibición de cualquier instrumento musical, la prohibición de los medios de comunicación, los matrimonios forzados para niñas menores a 16 años, genocidio de las minorías religiosas, terrorismo, entre muchas otras cosas más.
Grabado en China, esto es lo que sucede cuando sales con el pelo mojado y hay una temperatura de menos 5 grados Celsius. Menos 5 grados Celsius, dice. Grabado en Japón, esta es una compresa que convierte los automóviles chatarra en cuboides de metal. Este es un bote de basura inteligente que sella y cambia las bolsas de plástico por sí sola. El internet cuesta alrededor de $60. Este es un tubo de plexiglas con bolitas de unicel al que se le hacen pasar sonidos senoidales. Grabado en Shenyang, China. Interesante, ¿verdad? Estos son aparatos de ejercicio que consisten en colgarse de la cabeza. Obviamente no están colgados del cuello. Cuentan con dos arneses, uno que se sujeta al mentón y otro a la nuca. Esta es la sincronización de niñas militares en China. Gracias por llegar al final. Si te gustaron este tipo de videos extraños, comenta y suscríbete. Vamos a revisar videos anteriores. Este video no fue explicado la semana pasada. Es una caja de arena de realidad aumentada. Funciona como un proyector que detecta y pinta de colores el relieve de la arena para que parezca que hay montañas y lagos. Gracias al suscriptor Acordeón, quien aclara que el nombre de esta figura es rombo dodecaedro, ya que está compuesto por 12 rombos y puede teslear el espacio 3D a diferencia del dodecaedro normal, que no tiene esa propiedad. Interesante. A ver, ¿y qué sigue ahora? Vamos a ver aquí. Michu. ¡Qué ganas de volver a estar por aquí! Polman. Hola chicos, bienvenidos al vídeo de mi setup 2021. ¿Por qué empiezo a oscuras? Porque os tengo que enseñar la nueva y última incorporación de mi setup. ¡Voilà! Con tan solo un clic puedo controlarlo a través del Bienvenidos Simulador de gasolinera, gas station simulator. amigos y amigas a Gas Station Simulation. Vamos a empezar con un juego de simulador de básicamente creo que es tener una gasolinera. He visto ya que el juego pues lleva unos cuantos días, a mí me ofrecieron la key y no me había enterado hasta hoy. Vamos a probar a ver qué tal, porque siempre es cierto que jugamos un montón de simuladores. ¿Por qué no probar este? ¡Súper! Aquí, pues no lo ha apagado, ¿no? Hasta que da pena, ¿eh? Tiempo que no oyes mi voz. Vale. Tío. Ahí está. Todo esto nos pueden dar las uvas aquí, ¿vale? ¿Cómo saco? ¿Vale? Aquí. ¿Se loco? What the fuck? ¿De dónde consigo la herramienta? Creo que tenemos una gasolinera entonces. En la cesta sin ser escaneados o que salen de la zona de escáner pasan al cliente de forma gratuita. Entra por la otra puerta, ¿vale? Cuidado. Buenos días, señor. Caja registradora. Usa el shift para mover la cinta y mantén pulsado el LB para mover los productos. 200, vale. Acabo de iniciar. Nah, esto está siendo un fracaso. No voy a poder pagar. Claro, obviamente supongo que será cosa de la historia, ¿no? Digo yo, porque no puedo pagar 5.000 pavos. Supongo que tendré que hacerle diferentes movidas para pagarle. No tengo dinero. O sea, esto me parece bastante lamentable.
¿Y este tío qué está haciendo? Me estoy poniendo un poco nervioso, me estoy abrumando, ¿eh? Vamos a sacar la movida esta. ¿Vale? Hostia, cuidado que me viene un tío de los hombres de negro. Adelante, adelante. Tengo 30 segundos para pagar el préstamo, cosa que no voy a poder hacer, pero bueno, venga, rápido. Rápido, no me van a dar estos nada. Vamos a limpiar la cinta un poco. Manda propina, sí señor. Hasta luego. Venga. Limpiamos. Vale. Ok, muy bien. De nada, 67 céntimos de propina. Si se creen que lo voy a poder pagar, estamos jodidos. Responde a la llamada. No sé si voy a poner por estación de gasolina, amigo. Me parece a mí que no, ¿eh? Hasta luego, 50 pavos. Hombre, si me van viniendo a poner gasolina bastante insistente. Este es el tío que me venía a poner dinero. ¡Pam! Me la calzó. ¡Pam! No me lo creo. Chavales, estamos F. Estamos completamente F. Hostia, cinemática. Este juego de historia está guapísimo, ¿eh? ¿Qué nos van a contar ahora? Vale. Un coche todo raro, todo mafioso. Cask stop. Open daily. Alright. Who are you, my friend? Es como un juego modo historia, ¿verdad? My name is Black. August Black. And I'm here to pay fucking money. Yeah. Y ya estaría. Es como se doblaría una escena en inglés. ¿Este tío quién narices es? ¿Es el del préstamo? Tiene toda pinta, ¿eh? Wake up, Sam. Yeah. ¿Y los subtítulos dónde están, man? ¿Por qué no hay subtítulos? Supongo que es el del préstamo. Vale, este es el tío, literal. Vale, pues nada, lo vamos a dejar por aquí, chavales. Tenemos un préstamo que pagar. Me han roto tres cosquillas. Y antes de contestar el teléfono. Lo vamos a dejar aquí. Vamos a guardar, ¿vale? Empty slot. Responde a la llamada. Bueno, yo creo que no hay muchas cosas que ver aquí. El gobierno de Estados Unidos ya no tendría dinero. Buenísimo, un poco de todo. Me estoy orinando.
Ah, ya vine. Estoy pero de la porra, va. Eres mar porque hoy que habitas dentro de mí, aseguro, eres inmensidad. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento. Yuya ya es mamá. En junio pasado, la que es considerada una de las youtubers más queridas de la historia, publicó un mensaje que conmovió a miles. Y es que ella escribió: voy a ser mamá del inmenso mar que ahora se forma dentro de mí, revelando así de que junto a Siddhartha, su pareja, se convertirían pronto en padres. Obviamente miles se emocionaron porque una generación creció con ella, viendo sus videos y compartiendo su vida. Y es que Yuya es una de las youtubers de México y en español que lleva más años en la plataforma. Y en general no se mete en escándalos, siempre ha mostrado su cariño con la gente que la sigue y le gusta compartir buena vibra. Ahora bien, al igual que ella, muchos de sus seguidores han crecido y están en esa etapa de ser madres. Y obviamente sienten esa empatía. Ahora bien, hace unos momentos, su pareja, Siddhartha, anunció esta mañana que ella es padre y le muestra su amor a Yuya. Él escribió un mensaje de Twitter lo siguiente y cita: un nuevo mar nació. La noticia agarró por sorpresa a sus seguidores, quienes se sintieron muy emocionados y compartieron mensajes de cariño y felicitaciones a la pareja por la llegada de su primer hijo. Siddhartha, que es cantante, no compartió más detalles. Aún así todo indica que las cosas salieron bien y que tanto Yuya como Mar están en buenas condiciones. La noticia impactó tanto y ha generado tal nivel de revuelo que se volvió rápidamente tendencia número 1 en Twitter México. Esté llena de bendiciones siempre. Estamos fuerte y te hacemos parte del festejo más grande de nuestras vidas. Se ha convertido en madre. Hemos crecido juntas o juntos y me hace feliz que a ella lo haya bien. Bueno, yo Hola, ¿cómo estás? ya es madre entonces. Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento. El 18 de octubre, el gobierno de Estados Unidos ya no tendría dinero. Hace unos momentos, la secretaria del Departamento de Tesoro de Estados Unidos ha advertido que para el 18 de octubre el gobierno federal estadounidense se quedará sin dinero, a menos que el Congreso del país aumente el techo de la deuda. Es por eso que exigió que el Congreso tome medidas extraordinarias, ya que si no, el gobierno de Estados Unidos se quedaría sin dinero para poder seguir cumpliendo con sus compromisos financieros. Y de esta manera ya no podría seguir pagando a todos a quienes les debe. Esa advertencia, obviamente, ha causado preocupación en todo el mundo. Y es que ya falta poco para que se cumpla el plazo y llegue el día del 18 de octubre del 2021. Y si no se hace nada, el gobierno estadounidense se quedaría sin dinero. ¿Pero qué está sucediendo realmente? ¿Cómo es que se llegó a este momento? ¿Qué pasaría si la crisis no se soluciona? ¿Y cuáles son las alternativas para no llegar al colapso? Empezamos diciendo que es el techo de la deuda. Bueno, muchos meses el gobierno de Estados Unidos gasta más dinero de lo que tiene. Y como cualquiera que le falta dinero, pide prestado para poder pagar el gasto. La forma de pedir prestado es a través del Tesoro de Estados Unidos, emitiendo unos instrumentos financieros llamados bonos. Ahora bien, los bonos de Estados Unidos se consideran en el mundo una de las inversiones más seguras. Es por eso que muchos quieren comprarlos. Y es que si te das cuenta, los bonos de Estados Unidos es dinero que tú le prestas al gobierno de Estados Unidos y este gobierno te lo tiene que pagar con intereses. El problema es que por ley, el gobierno de Estados Unidos ha llegado a su límite de deuda, es decir, a los 28.5 millones de dólares. De esta manera no puede seguir emitiendo bonos. Y al no generar nuevos bonos, no tiene dinero para poder pagar la deuda. Ahora bien, hay que explicar esto paso a paso. Para que el gobierno de Estados Unidos no se endeudara a lo loco. El Congreso, desde 1917, puso un límite. Ahora bien, cada cierto tiempo ese límite, es decir, el techo de deuda, se ha elevado un poco, luego otro poco y después otro poco más. Lo cual al final se ha vuelto una gran cantidad, llegando al grado que en la década de los 60 ese techo de deuda se ha elevado en casi 80 veces. Y este gobierno siempre quiere más dinero y por eso requiere endeudarse mucho más. Ahora bien, el último límite fue de 22 billones de dólares, el cual se estableció en 2019. Sin embargo, en la actualidad, la deuda alcanza los 28.5 billones de dólares. Pero ¿cómo puede ser esto posible? Ya que el límite es 22 billones y la deuda es de 28.5 billones. Bueno, la razón es que en agosto de 2019 se suspendió el límite y hubo un acuerdo entre los dos partidos más importantes de Estados Unidos para permitir que el número llegara a los 28.5 billones. Es decir, jugaron con las reglas y de esta manera, por un lado dejaron en pausa el techo, no lo quitaron, lo pausaron y permitieron que la deuda llegara a los 28.5 billones. Pero obviamente, como cualquiera que se endeude, siempre va a necesitar más dinero y ahora se necesita. Pero aún con la suspensión del techo de la deuda y la oportunidad de llegar a los 28.5, esta cantidad no les es suficiente. Es por eso que ahora el gobierno se quedó sin dinero. Por otra razón, la secretaria del Tesoro pidió al Congreso que esta vez se aumente el techo de la deuda para que el país se pueda endeudar más y más y así crear más bonos y de esta manera pueda pagar a todos quienes les debe. Y es que piensa, el gobierno de Estados Unidos, como todos los gobiernos, le debe a trabajadores, a proveedores, a prestamistas, etc. Ahora bien, si el Congreso no autoriza esto, no solo el gobierno se va a quedar sin dinero, lo que podría generar una parálisis económica en Estados Unidos, sino también que la deuda del país crezca mucho más. Y es que piensa, ¿qué pasa si alguien debe y no puede pagar los intereses? Bueno, le cobran interés sobre el interés. O también, ¿qué pasa si alguien debe y necesita pedir más dinero? Bueno, en general nadie le va a querer prestar y solo algunos sí lo harán, pero ellos se pueden dar el lujo de cobrarles el interés que deseen, incluso un interés muy alto. Es así, que ya está a punto de llegar a la fecha límite. Y según la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, el día en que el país se quedará sin dinero es el 18 de octubre. Es por eso que está pidiendo al Congreso que haga algo, como por ejemplo aumentar el techo de deuda para que el gobierno pueda endeudarse más y más, pero así pueda pagarle a todos, tanto trabajadores, proveedores, tanto prestamistas, o si no buscar otra solución, con la cual el gobierno de Estados Unidos puede hacerse de más dinero. Y es que te repito, si Más dinero entonces tendría. Tiene que deshacer esa deuda porque no pueden estar viviendo así todo el tiempo. el Congreso no hace nada, el 18 de octubre Estados Unidos se quedaría sin dinero. Ahora que conoces esta información, dime tú qué piensas. Lo que es una realidad es que realmente la mayoría de gobiernos están bastante endeudados y para prueba de ello, la mayor potencia del mundo. Pero si esto no se hace bien, como un castillo de naipes, las cosas se pueden salir de control y todo terminar cayendo. Eso sí, como bien sabemos, si la economía de Estados Unidos sufre, la economía mundial también lo hará. Y es que imagínate que el gobierno de Estados Unidos ya no tenga dinero para pagar todos sus compromisos. ¿Hasta qué nivel puede afectar al mundo? Bueno, esperemos que nunca lo sepamos. Ahora que conoces esta información, dime tú qué piensas. Para que siempre estés bien informado, suscríbete a Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook. Además, conoce mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Raíz de todos los males que se dice es el amor al dinero. Tanto dinero quiere, tanto le tendrá consecuencias entonces. Brain time. Momentos alucinantes que las personas captaron en cámara. Hola a todos. Wow, ¿qué demonios es eso?
No te asustes, no es magia, solo física. Es un electroimán gigante. Suele utilizarse para mover pequeños restos ferromagnéticos de un lugar a otro. ¿Te has caído de la tabla mientras practicabas wakesurf? No hay problema. Para no perder el tiempo mientras la embarcación da la vuelta, puedes practicar otro deporte extremo, surfing sobre el trasero. Nos gustaría saber qué vio el toro bajo el agua, pero no tuvo ningún problema en aguantar la respiración durante 30 segundos, aunque nadie le enseñó a hacerlo. Te aseguramos que no eres la única persona sorprendida. Incluso el dueño del toro está conmocionado. Este maestro de paracaidismo podría haber sido capaz de realizar geniales acrobacias en una peligrosa proximidad al suelo durante mucho tiempo, pero, por desgracia, la gravedad lo decidió todo por él. No pasa nada, el aterrizaje podría haber sido mucho más duro. Practicar patadas bajo techo es una práctica habitual en el taekwondo. De hecho, eso explica lo que ocurrió con el techo de esta sala de entrenamiento. Pues bien, parece que ya no tiene sentido repararlo. Descubrimiento del día. Si filmas las nubes en las montañas y aceleras el video, se ven literalmente como olas. Como dicen, si no te alabas a ti mismo, nadie lo hará. Y en realidad, no hay nada malo en aplaudirte a ti mismo después de una actuación exitosa. Incluso los gorilas lo saben. A veces, nuestros smartphones pueden grabar accidentalmente cosas. Aplaudirse a sí mismo. Ay, sí, qué vanidoso, ¿no? Videos más extraños captados en cámara. Completamente únicas. Imagina que te levantas por la mañana temprano, sales de casa y ves que están derrumbando una turbina eólica. Puedes entrar en pánico, aunque no sufras de megalofobia. Por cierto, ¿por qué las derriban en primer lugar? Hay un montón de razones. Los consumidores están descontentos porque la energía verde cuesta mucho más que la energía convencional. Los activistas ecológicos tampoco están muy contentos. Las aspas de los aerogeneradores son supuestamente peligrosas para las aves. En definitiva, son muchos los problemas. No sabemos a qué se dedican los responsables de marketing de esta empresa de comida para gatos, pero parece que necesitan urgentemente contactar al autor de este video y utilizarlo como publicidad. Ten cuidado, este video puede provocarte un ataque de envidia. Al fin y al cabo, la posibilidad de estar en el lugar del autor es probablemente una entre 1.000.000. Sería como ganar la lotería. ¿Te parece que el golf normal es terriblemente aburrido? Deberías probar el golf para gatos. Ahí está la verdadera diversión. Aunque es posible que tu gato no sea tan buen portero como este animal. ¿Y pensabas que este dispositivo solo sirve para entrenar tu cintura? Ciertamente es una opción, pero si utilizas un hula hoop como vehículo, el entrenamiento será aún más efectivo. Disneylandia. ¿Qué Disneylandia? Este niño tiene suerte de tener un parque de atracciones en casa solo para él. Lástima que no pueda montar por su cuenta. Tiene que esperar a que su padre llegue a casa del trabajo. En ningún lugar del mundo encontrarás un mirador tan original como en la provincia china de Henan. Es conocido como la escalera del cielo. Lo principal es no terminar realmente al cielo después de visitarlo. Cuando el taxista por fin te pregunta si no te molesta el viento. Recibir arena en la nuca nunca se ha sentido tan bien como al ver este video. Las esculturas cinéticas son una de las cosas más adictivas que puedes encontrar en la web, sobre todo si ya estás aburrido de la arena cinética. Y si le añades luces, el resultado es épico. Pensábamos que la puerta estaba diseñada para facilitar el movimiento del gato, pero resulta que es simplemente una excelente máquina para el entrenamiento de fuerza. Pero ahí no acaba la gama de ejercicios de este deportista. También puede hacer esto. Es un excelente ejercicio de precisión. Rocky estaría definitivamente satisfecho. A primera vista, no es más que un montón de peces atrapados en redes de pesca, pero todo cambia si le pones el acompañamiento musical adecuado. Una nueva e innovadora forma de pescar para los más aventureros. Pesca con los dedos. Es más rápido, más cómodo y no tienes que comprar nada. Hay dos tipos de personas en el mundo. Las que sueñan con estar en el lugar de esta chica y las que se han asustado e intentan averiguar cómo se las arregla para no caer en el abismo de la cascada. No en vano los turistas llaman a este lugar la piscina del diablo. Está situada en la frontera de Zambia y Zimbabue, en África. Este es un lugar seguro y los turistas siguen visitando las cataratas cada año. Sin embargo, ha habido algunas caídas desafortunadas. En nuestra humilde opinión, este conductor es un verdadero genio. No todo el mundo puede encontrar una manera original de protegerse del agua. Amigo, ¿por qué no empiezas un canal de life hacks de TikTok? ¿Y qué esperaba este chico cuando se llevó al perro a su entrenamiento? Probablemente pensaba que el levantamiento de pesas sería más divertido al lado de su mascota. ¿Quién iba a saber que las dificultades respiratorias también formaban parte del plan? Dicen que nadie más vio a este tipo después de este video. Vale, es broma. Ahí está, vivito y coleando. Su kayak se llenó de agua y el atleta se asustó un poco. Eso es todo. Pero qué imágenes tan memorables. Algo que enseñar a los nietos. No te preocupes por este tipo. Está haciendo bien su trabajo y no está cayendo en ningún sitio. Está demasiado aburrido para lanzarse en paracaídas en modo normal. Así que inventa todo tipo de trucos. Por ejemplo, girando sobre su eje a tal velocidad que incluso sientes mareo a través de la pantalla. Mareo a través de la pantalla. Qué interesante, ¿verdad? Aunque sí es bien definido que es un peligroso, ¿verdad? Imagínate un conductor que está conduciendo por la ciudad y de repente ve a dos tipos luchando por alcanzar una enorme luna. El motorista debió frotarse los ojos y pensó que aún no estaba despierto. Solo más tarde descubrió que la maqueta del satélite terrestre formaba parte de un truco publicitario que salió mal. Si
quieres ver a personas que han alcanzado el Zen, no tienes que visitar a los monjes tibetanos. Solo pásate por el TikTok de este artesano chino. Pocas personas pueden competir con él en el arte de la paciencia y la resistencia. Imagínate, el tipo hace estatuas enteras de objetos cotidianos, balanceándolos uno encima de otros. Por ejemplo, una llave inglesa en una botella o una raqueta de tenis en la misma llave. Da miedo imaginar cuántos intentos tiene que hacer para equilibrarlo todo. Lo que más nos gusta de este video no es la elegancia con la que el motorista manejó la situación de emergencia, sino la reacción del camarógrafo. Por favor. Podemos tener todos un amigo así. ¿Por qué querría este tipo romper estos cristales? Probablemente sea una forma de probar su resistencia. ¿Y a quién le importa? Lo principal es lo hipnotizante que parece. Podríamos ver este video una y otra vez. Ay, qué rico se siente. Creo que... Brain time. Refugio mental. Este ya lo vimos. Ay, V. ¿Estáis preparados para ver uno de los vídeos más emocionantes del arte? ¿Y cómo que es uno de los más emocionantes? Porque vamos a mezclar emociones y cerrar la ventana. Vamos a mezclar arte e ilusiones ópticas. ¿Hay algo más que se le pueda pedir al ser humano? ¿Verdad que no? Ilusiones ópticas a mí me gustan mucho. Mirad esto, una mano, 5 dedos. No, en verdad son 4, lo que no te has fijado bien. Vale, a ver, aquí hemos de ilusión óptica, no hay túnel de... está muy potente esa parte, a ver si puede mejorar. Lo deja así, espérate que lo va a hacer este chaval. Si queréis un vídeo entero solo con este filtro, buscar TikToks túnel del tiempo. No tenéis un vídeo de esto, sino que tenéis 2. El chaval ha visto el truco, quiere hacerlo. A ver, atención, bien. Incluso, bueno, a ver, se ve un trocito del brazo. Si consigues que no se vea el trozo del brazo, no está mal. Espérate. Espérate que me ha matado esto, Ya no me había fijado bien, solo estaba mirando en esta parte de aquí, pero que no tiene nariz. ¿Qué es Voldemort? Ha usado 2 filtros, Qué grande, qué bien me cae. Y esto de aquí ya no sé cómo describirlo. Me vuelvo loco viendo esta imagen. Qué mal rollo, es que parecían unos labios de verdad. Fíjate, acaba de pintarse. Qué paranoia mirar aquí. Que me está afectando demasiado este vídeo. No, en serio, esto es muy loco hacérselo. El tiempo que habrá invertido es acojonante. Y un hombre medianamente grande se va a tirar por el tobogán. Atención, allá va. ¿Por qué me gusta esto? ¿Por qué me ha gustado? ¿Por qué no me lo esperaba? Quiero verlo otra vez. Me ha flipado, me ha flipado. Si alguien sabe hacer esto, que lo haga y que me lo envíe, por favor. Hostia, qué grande la edición de este vídeo. Dibujo de unas cartas, está dibujado, nos lo enseñan, vale, pero esto está muy currado. Está muy currado dibujar las cartas. Ahí está, coge las medidas exactas, tira un par de líneas, luego lo pintas complejo. Ese complejo es hacer todas las líneas de las cartas y que te quede realista, ya ni te cuento. Mira qué bonito, la de arriba no la pin. La de arriba la coge de la baraja real. ¿Qué hace? Píntamela. Yo esto creo que también puedo hacerlo. Con mucha paciencia, muchas hojas, muchos bolígrafos, yo creo que puedo. Arte creativo. ¿Qué es esto? Un papel. Lo pone en la pared. Y aplicándole una luz lateral podemos ver la silueta de una cara humana. Muy bien, bonito arte. ¿Lleva tiempo arrugar el papel? Sí, lleva mucho tiempo, pero esto en un museo. Yo lo veo y me muero de la vergüenza. Digo, ¿cómo que esto está en un museo y luego yo dibujo algo en una libreta? Y eso, no, qué feo el dibujo, ¿no? Qué feo mi dibujo. Bueno, bonito que es. Aquí tenemos un chaval que la cara, muy bien, no la tiene, el acné, la pubertad. Vamos a ver qué se hace. Muy bien. Muy bonito. Se ha pintado los labios mal. Te los has pintado mal porque aquí se te han corrido. No, gracias. Que lo sepas, todo suena mal. Todo aquí se te han corrido, ya suena mal. Lo sé, out of context. Muy bonito, Ya está, como sea solo esto. Bueno, a ver, no está mal. Si la idea era confundirme, lo ha conseguido. Me ha dejado un poco loco. Muy bonito, Muy bonito. Pero no, ya es que no puedo mirar estas cosas. ¿Quién se ha inventado hacerse este tipo de maquillajes? Que luego me voy a Insta y está lleno de caras así. Vale, coge una manta, se la pone por encima al novio. Vale, ya no hay novio. ¿Lo va a hacer desaparecer? Nada. Vale, nos enseñan el truco, digo, ya lo ha matado. Ya le ha estrujado la cabeza. Lo ha hecho muy bien, por eso. Le ponen la manta. Es muy fácil de hacer. Yo pensé que era más complicado. Es muy fácil. Yo también puedo, Está bonito, el resultado mola. Lo importante es el resultado, pero también lo importante es disfrutar del trayecto. No vamos a estar sufriendo en el trayecto. No sé por qué estoy diciendo esto. Consejos de la vida. Venga, para el siguiente. Me pongo las gafas de intelectual, ¿vale? Aquí tenemos un chaval mirando hacia la nada, ¿vale? Unas manos, creo que no. En ningún momento lleva una mascarilla, en ningún momento lleva gomas. La mascarilla que se mueve, se relame los labios también. Bebe agua, abre la boca. Pero es que llega un punto. No se nota el corte. Alguien ha notado el corte, yo no lo he notado. Al igual la mascarilla está hecha por ordenador, que también podría ser. Qué loco, ¿no? Vale, ha llegado la Navidad, te pones el jersey, hace frío. Ay, Dios mío, se está mirando la manga. Hay algo. Se ha muerto. Se le ha deshilachado el jersey y él con el jersey. Muy currado, ¿no? Es que parece real, parece que se ha convertido en lana. O sea, cómo mola. Hay gente que de verdad, 10 de 10, es seguir así, seguir creando arte, que a mí me gusta. Como aquí que tenemos el Inspector Gadget, pero en verdad son grafitis, la persona está por encima, muy currado. Vale, estoy viendo esto y están grabando el gotelé, vale. Es una playa, pensé que era el típico gotelé de las paredes. Muy bien, se queda quieto. Vamos a ver la paranoia, Vamos. Lo acabo de flipar, lo quiero ver otra vez. ¿Cómo lo ha cuadrado? ¿Cómo lo ha cuadrado para que la sombra ahí rebote en su espalda? Muy guapo. A ver este vídeo. Vale, la carta la rompe. Muy bien, en 4 trozos. La pone, le pone la pieza, ¿vale? ¿Qué va a pasar? No encaja, ¿no? No encaja. Falta un trozo. Falta un trocito. ¿Qué ha pasado aquí? Esto es como el truco ese del chocolate que cortabas un trozo, lo quitabas y parecía que no le habías quitado nada. Bonito truco, pero con la carta, ¿no? Pero con la carta y al revés. Como que le ha roto 4 trozos y en verdad le falta un trocito. Aquí no sé qué ha pasado, Chica durmiendo porque tenía sueños. Esperemos, vamos a ver qué le pasa. Este ya me suena, No sé lo que va a pasar, pero me suena de haberlo visto. Atención aquí, Atención aquí. Pues no me acordaba, está muy currado. Qué grandes, por favor. Más gente así llenando las redes de cosas que realmente valgan la pena. No de bailecitos de TikTok.
sea, ya paro, ¿vale? Ya paro. Ya. A ver, 4 manzanas. Tiene una en la mano. No eran 4 manzanas, eran 3 manzanas y una piedra. Muy bonito, muchas gracias. Desde luego que real parece, ¿eh? La manzana nada, muy currado, muy currado. Yo voy a ir dejando aquí un like, que es cosa que tú también puedes hacer y te puedes suscribir también a mi canal. Por ejemplo, por si no sabías qué hacer. Una bailarina, muy bien. Una chica hawaiana bailando. A ver, ¿qué dónde está el arte? Bueno, no está mal, no está mal, no está mal. Tampoco es que esté muy bien, pero no está mal. Un 3. Si le tengo que poner nota, la suspendo, de verdad. A ver, un pasillo, una habitación, ¿vale? No, ok. Hay que estar aburrido, ¿eh? Hay que estar aburrido para pintar la puerta de tu habitación simulando de que está abierta, simulando de que no hay puerta. ¿Esto para qué es? Para poder cerrar, hacerte una buena zumo de naranja. Para que los de fuera piensen que está abierta y en verdad estás ahí dentro haciendo manualidades. Que cada uno entienda lo que quiera y que no lo sepan. Muy bonito, bonito truco. Ojalá yo hubiera tenido una puerta así. Una chica, una boca, un palo. No sé qué tiene en la mano, pero lo está chupando muy bien. ¿Y esto qué es? ¿Esto para qué es? ¿Qué? Espérate, me ha dejado muy loco, ¿ves? Esta sí, esta la pruebo. Vale, ahora sí que lo veo. A primera vista pensé que tenía la boca abierta, ¿eh? Muy loco, me ha gustado. Y el truco también. Venga, siguiente vídeo, una pared la pintamos de negro. ¿Ves? Hasta aquí, bueno, eso ya no. Eso de Entonces tenemos una pared donde hacen arte. las líneas ya no sé. Pintar la pared de negro, yo creo que se me daría bien. Vale, si no me equivoco, las líneas las hace con un hilo y luego las quita. Y no sé por qué está haciendo muchas líneas y luego las quita y luego las pone otra vez y luego las quita y luego las pone otra vez. Seguramente se habrá hecho un efecto óptico con la lente de la cámara. Vamos a verlo ahora, vamos a verlo. Wow. Estoy viendo esto y está distorsionando la realidad. Está rompiendo la gravedad. Está haciéndose como confundido. Profesor de física explicando los agujeros negros, muy bonito. Qué locura, imagínate esto aquí de fondo en los vídeos. A más de uno ya le hubiera dado epilepsia, ¿eh? Qué loco, cómo me mola. Bueno, a ver, pintando uvas, muy bien. Dios, el realismo. Dios, el realismo, ¿pero qué me estás diciendo? A mí me enseñan esto sin enseñarme el progreso del dibujo. Yo me creo que sea de verdad, ¿eh? Igual que estas tijeras. Dios, mira esto, mira las texturas del hierro. Ah, pues hasta Ikea, qué locura. Yo juego a Real versus Fake y pierdo, digo que todo es real. Míralo. Mira, a ver esto qué es. Las gominolas esas en forma de botella con contenido dentro negro que no voy a mencionar porque no me han pagado. A ver esto, hombre, se lo va a acordar, ¿eh? A ver. Nunca piséis un rastrillo si no os pasará esto. Avisados estáis. Venga, siguiente vídeo, siguiente arte. Dios, ¿qué dices? Ah, no, pero se nota que está dibujado. Pero está muy guapo el dibujo. Vídeo. Están manipulando vídeo, le han dado forma de bolsa. Tú sabes lo difícil que es hacer esta parte de aquí. Manipular el vídeo, cuidado, que parece algo sencillo, pero no, ¿eh? Mira, esto ahí lo metemos a 853.000 grados o también a 2000 grados Fahrenheit. En grados Celsius son 1093 grados. Al mío, ¿cómo sabes tantas cosas? Ah, wow. Y todo esto hecho con cristal, ¿eh? Hasta el pececillo dentro. Qué mono. ¿Cómo mola? Se lo ha curado, ¿eh? Qué locura. ¿Esto cuánto tiene que valer? Es que me da miedo saber el precio de las cosas, ¿eh? Tampoco es para tanto. La idea es buena, la ejecución es buena también, pero tampoco es para tanto. Solo ha tenido que encontrar unos pantalones del mismo color del mar y si no ha sido así, modificar los colores con el Photoshop y ya está. Wow. Si esto es maquillaje, si esto lo ha logrado, si la herramienta de Photoshop, esto es una locura, ¿eh? Si esto lleva Photoshop, yo también sé, que no vamos a engañar. Como por ejemplo, en la última foto que subí a Instagram, la estáis viendo, es muy bonita la foto. Bueno, a ver, se nota, yo al menos lo noto, pero la botella de leche la metí con Photoshop. Lo siento si le he jodido a alguien en la infancia. Esta es la foto sin editar, la foto editada. No está mal, ¿no? No está mal. Para mi edad y mis conocimientos, yo creo que está bien. ¿Que lo podría haber hecho mejor? Seguro, segurísimo. Pero yo me esfuerzo al máximo igualmente. Darle like a esa foto de Instagram, que es muy bonita. Yo es que si no edito, aunque sea un poquito, las fotos que subo, lo siento mucho, pero no las subo. A ver, ¿qué es esto? No entiendo nada. Qué locura la sombra que proyecta. Muy bonito, pero no entiendo nada. No entiendo cómo lo ha hecho. Con chatarra, ¿eh? Esto con basura ha hecho una persona cogiendo al mundo. Qué bonito. Humano peleándose contra ardilla gigante con música de fondo de Linkin Park. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Para ver un globo. Un chaval inflando el globo. El chaval. No sé por qué me lo esperaba. No sé por qué me esperaba esto. El chaval está inflado, ¿eh? Iba a decir, ahora es cuando se infla él y no el globo. Está muy guapo, ¿eh? Está muy curado. Ay, Josefa, ven a ver esto. El niño nos ha salido tonto. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está untando la mantequilla en el periódico? ¿Qué le pasa? Si yo me encuentro un día a mi hijo así, de verdad, le cambio de escuela porque seguramente a la escuela a la que va le están enseñando valores que no tiene que aprender. ¿Qué es esto? No entiendo nada. ¿Qué hace el espíritu? Dios mío, untando el queso Filadelfia por el periódico. Es que hay que estar mal de la cabeza, ¿eh? ¿Qué haces, de verdad? Está feo esto. ¿Desperdiciar queso Filadelfia? No. Venga, dibujo sencillito. Una persona durmiendo acostada en la cama y se le ha pegado la cara a la almohada. Hasta aquí todo bien, hasta aquí fácil, sencillo. Vale, la persona se pone en la cama, empieza a moverse y ahora va a hacer un edit. Vale, nos está enseñando todos los progresos para hacer el edit. Atención, ¿vale? Tiene la textura, ahí está, le empieza a poner. Está muy currado esto, ¿eh? Espérate que está muy currado, ¿eh? Espérate que está más currado de lo que pensaba. Atención. Buah, qué locura de edit. Y todo haciéndolo, ¿eh? No ha tenido que ir a Google y poner cosa pegajosa PNG. Lo ha hecho todo él. Qué loco. Mola mucho. Esto sí que es arte. Esto sí es arte y lo demás es tontería. Qué bonito. Vale, hombre simulando que está en la ventanilla de un avión. Se nota mucho, pero se nota el fake, se nota la fiqueada, se notaba el fake. Bro, se notaba el fake. No me puedes engañar. Trozos de pollo que seguramente no sean pollo. Vamos a ver qué es. Pastel, ¿no? Buah, no está mal, pero tiene el pollo un color ya de que está un poquito podrido, de que se ha quedado 3 días fuera. No está mal, me lo comería igual, ¿eh? Al igual estos son colorinchis y no es pastel. Me lo como y no muero. Da igual. Para esta, para allá, de coquetearlo. Vaya mix, ¿qué me estás haciendo? No juegues con la comida. ¿Qué es esto? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Y todo esto para qué? Pero quería, me encanta. La peluquería, atención que se viene. Le va a dibujar algo, ¿eh? Está haciendo unos cuadrados. Yo soy el peluquero, lo dejaba así y me iba. Muy bonito, ¿eh? Buen corte de pelo. Vamos a ver si puede mejorar. Vamos a ver si no puede mejorar. Atención, que locura hacer esto, aunque está feo. A mí no me gusta. La verdad, sinceramente, hacerme cosas así en el pelo. No. Yo soy más de raparme al cero, ¿no? De dejar todo esto rapado. Mira, muy bonito. Yo he visto dibujos que están más guapos. Vale, a ver, siguiente. Un cuadrado. Ah, vale, está haciendo lo que le he hecho en la cabeza, pero versión dibujado. Bueno, a ver, está bonito. Se nota mucho que es un dibujo. No es para tanto, no es para tanto. Y vamos a acabar con esta ilusión óptica. Este hombre que parece que se está cayendo al vacío y esto se consigue girando la cámara. Y a veces tenemos una idea creativa, pensamos que es muy difícil hacerla y seguramente el proceso sea más sencillo de lo que piensas, como por ejemplo. Más sencillo de lo que pienso. Esta, la de la bici, solo hay que hacer así. Y ya tienes una ilusión óptica. Bueno, también hay que quitarle la tapa a la cámara. Y vamos a acabar ya el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Estoy pensando en soltar esta cámara porque ya no la uso. Es mi antigua cámara, sigue funcionando. Suscríbete y sígueme en Insta. Y te regalo mi antigua cámara porque no le estoy dando uso y yo sé que tú le vas a dar más uso que yo. Sí, yo lo sé. Ya hasta aquí el vídeo. Y recomendarle este vídeo a vuestros amigos, pero sobre todo a vuestras amigas. Nos vemos pronto. Uy. No sé. Curioso.
curiosa, pues con la escasez de productos, con la escasez de recursos que hay en este país, se han tenido que reemplazar muchos de los productos del menú. Hubo un tiempo en que no daban papas fritas, sino que daban únicamente yuca frita. De verdad, hecho completamente real. Y también cabe mencionarlo, a pesar de ser el McDonald's más costoso, son los McDonald's que cada día van más y más en decadencia. Difícilmente tú te encuentras con un McDonald's cuyo letrero esté en buen estado, con buenos colores, con buenas instalaciones. Todos se ven exactamente como el que vinimos a visitar hoy. Ya el letrero un tanto opaco, ya las letras de hace muchos años. Así que, ¿por qué es tan alto el precio de una Big Mac en un país donde muy poca gente está buscando invertir? Eso es lo que vamos a analizar. Acompáñenme. Chequen, ya estamos adentro y vamos a analizar los precios, de verdad, es muy interesante. Todo está valuado ya en dólares. De hecho, en Venezuela ya son muy pocas las cosas que te presentan su valor en bolívares, en la moneda local. Para todo te dan su precio en dólares o bien incluso en peso colombiano. Cuando estás en regiones que están cerca de Colombia, el peso colombiano se usa y se evalúa mucho mejor. La gente prefiere que le pagues en peso colombiano que en bolívares, en la moneda local. Entonces, chequen, la Big Mac, que bueno, aquí se llama Big Cheddar, tiene un precio de $8.50. Si la quieres con tocineta, $10.50. Nuggets, 10 piezas de nuggets, ¿ok? $10.50. ¡Qué locura! Por ejemplo, para las personas que me vean de México, es muy loco pensar que 10 nuggets te las venderían en 210 pesos, 215 pesos. Y esas no son las más caras. Miren, la Magnífica te la venden en $11.50 y la doble Mac tocineta se llama en $12. ¡Wow! $12 una hamburguesa de McDonald's. Estos realmente son los que suelen ver esos precios. De bebida, nada más hay helado de un sabor, todo es como un poco escaso. Por ejemplo, desde que llegué yo he querido probar el McFlurry de Flips, que Flips es un chocolatito, un cerealito muy rico de acá de Venezuela, les encanta a los venezolanos, con toda razón, es súper delicioso. Y de igual manera de pirulín, ¿ok? Y no he podido encontrar esos sabores, no suelen tenerlos, no suelen manejarlos. Y vaya, en general los establecimientos, pues sí se sienten un poquito ya viejos, ya un poquito en decadencia. No suele haber mucha gente comprando. No obstante, la empresa no ha quebrado, no se ha retirado del país, por lo que yo he notado, la mayoría de las personas compran en el Automac, como en el servicio de coche. Pues bueno, ya está listo mi menú. Que 57.711.136 bolívares. A ver, chequen, para que vean que no lo estoy inventando. Aquí tengo el dato oficial de Statista, que es una página de estadísticas muy oficial. En julio de 2021 se dice que Suiza tiene la Big Mac más cara del mundo con $7.04. En Estados Unidos el precio es de $5.65. ¿Ok? Es lo que dice Qué caro, esta página superoficial. Pues, ¿qué creen? No es ni Suiza ni Estados Unidos. Es Venezuela, cuya Big Mac cuesta en el precio base $8.50. Y más perturbador aún, una Big Mac en Venezuela cuesta perturbador. Pues bueno, vamos a analizarlo, vamos a verla a detalle, ¿ok? Desenvolvemos. Y, miren qué curiosa presentación. Te la entregan así como en un cartoncito, ¿ok? El cartoncito no viene bandeado. Ajá. Levantamos, esa es la hamburguesa. El pan es muy diferente a los panes que se suelen ver en McDonald's alrededor del mundo. Vaya, yo tengo bastante experiencia, siempre me gusta curiosear cómo son los McDonald's en todo el planeta. Y pues sí, he visitado varios países. Este pan sí se siente diferente, se siente como, vaya, un poquito más pálido, ya veremos el sabor. Las carnes de igual manera son un poquito más delgaditas. De hecho, miren, estoy haciendo así con mis dedos para que podamos analizar el grosor de esta hamburguesa de McDonald's. Wow, sí es una carne bastante delgada. Ahora, otra observación, que vaya, nos vamos a ir bien. No están brandeadas, no son servilletas de McDonald's, son servilletas convencionales de supermercado, de cualquier tienda. Como que da a entender que, vaya, se terminaron en algún punto y fueron a comprar unas a un supermercado cercano y las están entregando. De igual manera, y esto me parece interesantísimo, las tapas de los vasos. Los vasos sí están brandeados como tal, sí dicen McDonald's, pero la tapa como tal no dice McDonald's en ningún lado. Esto de aquí no es una M, son dos signitos que apuntan hacia el circulito. Esta tapa es una genérica, no es como tal la del branding de McDonald's, al punto en que ni siquiera tiene un hoyito para el popote, para el pitillo, para la pajilla, como le llaman en sus países mundiales, que es, llamémoslo, no de la mejor calidad. ¿Cómo se define esto? Como inflación. La economía está loquísima, está para arriba y para abajo, es una vaina loca. Diciendo eso, pero si vamos a probar la Big Mac más cara, es la misma receta, el mismo tipo de carne, el mismo pan, tal vez varían las salsas que te dan, pero por lo general suele ser igual. Aquí esto sabe diferente, de verdad sabe muy distinto. Parece que estoy comiendo una hamburguesa de otra hamburguesería distinta. Desde el pan, la cocción y el sazonado de la carne. Sí, sabe de verdad súper diferente. Y ahora, no solamente es la Big Mac, por ejemplo, pedí un McFlurry, simplemente para continuar ejemplificando, vamos a fijarnos en los precios oficiales de McFlurry. En Estados Unidos, que es la mejor referencia, que es la casa de McDonald's, en Estados Unidos, al 2021, el precio oficial, del McFlurry es de $2.39. Esto en Estados Unidos, que pues vaya, es la mejor referencia de los precios, $2.39. Sumamente impresionante. Vamos a verlo, vamos a probarlo. Bueno, sí está brutal. Eso sí ni cómo debatirlo. Para personas que me están viendo de México, es como si un McFlurry se los vendieran en 100 pesos mexicanos y el combo grande de la Big Mac se los vendieran arriba de 200 pesos mexicanos. Qué curioso, muchísimo que analizar. Este, más que ser un simple video de comida, es un análisis de lo loca, de lo irregular que está la economía en el territorio de Venezuela. Amigos míos, muchas gracias por acompañarme. Cuéntenme sus opiniones sobre Loca y mala economía, entonces. Mala economía. esto en los comentarios de aquí abajo. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós. Comunica. Tengo amiga.
Homo sapiens, sorprendente. Con el nuevo Old Spice y su poderosa tecnología Duracent, es como tener una nueva nariz cada vez que te hueles a ti mismo. Los videos más extraños captados en cámara de autos. Las dashcams o cámaras de tablero son útiles piezas de equipo que los automovilistas utilizan para capturar posibles choques o accidentes en la carretera. Pero eso no es todo lo que estas cámaras montadas en el tablero pueden capturar. Desde avistamientos paranormales en la carretera hasta imágenes extrañas que harán que tu corazón se acelere. Es hora de echar un vistazo a algunos de los eventos más terroríficos que se han captado en dashcams. Carretera del Apocalipsis. Los incendios forestales de California aparecen en los titulares casi todos los años, con muchos videos que muestran cómo se ven los incendios desde lejos. Las temperaturas secas de la zona convierten casi toda la vegetación en leña, y con condiciones de viento difíciles, solo se necesita una sola chispa para encender una enorme llamarada. ¿Pero alguna vez te has preguntado cómo es estar atrapado en medio de una? Bueno, en 2020, el fotoperiodista Tyler Day captó estas imágenes aterradoramente ardientes de la dashcam desde el interior del incendio de Genesee en el condado de Napa. Con ese las imágenes de su cámara de salpicadero mostraron y el conductor se sumergió en la oscuridad total. Luego les tomó unos asombrosos 10 minutos conducir a través de la mayor parte y regresar a la luz. ¿Quién diría que un poco de polvo podría ser tan peligroso? Ya si tuvieras que elegir entre conducir a través de un aterrador incendio forestal o conducir hacia una desalentadora tormenta de polvo, ¿cuál elegirías? Para la tormenta de polvo marca el botón de me gusta y para el incendio forestal dale suscribirte. Pero si crees que eres lo suficientemente valiente como para hacer frente al fuego y al polvo, presiona ambos. Ahora volvamos a imágenes de dashcam aún más extrañas. Incendios forestales increíblemente rápidos. Como si las enormes paredes de viento y arena de Australia no fueran suficientes, los rayos pueden condimentar las cosas agregando fuego a esta mezcla caótica. Y eso es algo que las cámaras de servicio de bombardeo quieren detenerse inmediatamente y entrar en modo dashcam de Novosibirsk en Rusia refutan esto. Luego el video se corta y la simplemente incómoda atrapada. Extraños echándose. No puedo reaccionar, no puedo decir nada porque todo lo explican aquí, no es necesario explicarlo. Cuando fue a buscar ayuda, se quedó dormida en medio del camino. Si bien el sargento Scott pudo haberla salvado de ser arrancada de la carretera como una espátula, luego la arrestó por intoxicación pública y la metió en la cárcel. Encierra a los payasos. Hay idiotas, hay perdedores y luego hay personas que se disfrazan de payasos aterradores y caminan en la oscuridad cuando no es Halloween. Capturaron el momento en que la policía finalmente lograron atraparlo en un de policía de Azusa, California. ¿Estás listo? Aquí vamos. Lo siento, no puedo resistir un buen salto de susto. Pero en serio, ¿de dónde vino ese rayo? Este increíble fenómeno es lo que se conoce como rayo caído del cielo. Ocurre cuando un relámpago sale de la parte trasera de una tormenta eléctrica, como la que estaba a 13 kilómetros de distancia de esta casa de Tampa en ese momento. Se han documentado rayos como este viajando a más de 40 kilómetros desde la espalda de sus tormentas madre. Y debido a que son tan inesperados, son uno de los tipos de relámpagos de nube a tierra más peligrosos que conoce el hombre. Es por eso que siempre debes esperar alrededor de 30 minutos o más antes de salir después de una tormenta eléctrica. De lo contrario, podrías terminar como esta pobre palmera. Ese no es un perro. ¿Alguna vez has tenido esa sensación escalofriante de que algo acecha cerca de ti y se está acercando pero no puedes ver qué es? Bueno, aracnófobos miren hacia otro lado ahora, porque un oficial del departamento de policía de Falls Here sufrió el susto de su vida cuando descubrió que había sido acechado por una araña gigantesca. Oh Dios, solo mira el tamaño de esa cosa. ¿Por qué no está corriendo? Bueno, eso podría deberse a que en realidad es una pequeña araña que se arrastra por la parte delantera de la dashcam de su patrulla. Entonces, a pesar del ángulo, en realidad no había una araña del tamaño de un perro arrastrándose en la carretera. Por un minuto pensé que mis peores miedos les habían brotado 8 patas y habían cobrado vida. Invasión por distracción. El 22 de diciembre de 2017, una familia conducía a casa después de un día en Beaumont, California. Pero mientras aceleraban por la autopista, algo extraño iluminó de repente el cielo. Wow, look at that thing. That's a rocket, man. Con asombro vieron como el rastro de lo que creían que era un cohete se hacía más y más flaco. De repente la misteriosa raya en el cielo se rompió a la mitad. Fue completamente cautivador, pero no fueron los únicos distraídos por lo que vieron. Pero a medida que continuaron por el camino, la raya se hizo más extraña. Se infló como una especie de ballena espacial. Wow. Look at that. What is that? Don't know. It's weird. Aquí es cuando la gente comenzó a entrar en pánico. ¿O un ovni? ¿O una bomba nuclear? ¿Fue Papá Noel haciendo una prueba navideña anticipada de su nuevo trineo? Bueno, a pesar de toda la confusión y los accidentes que causó, este fue en realidad el lanzamiento del cohete espacial SpaceX Falcon 9. Transportaba 10 satélites a la órbita desde su plataforma hasta el lanzamiento de la base de la Fuerza Aérea de Vandenberg. Y esa columna ancha y brillante fue solo el resultado de que los gases de escape del cohete fueron iluminados por la puesta de sol. Aunque personalmente preferiría la teoría de que estábamos siendo invadidos por ballenas espaciales. Oficial infractor. Lo único más aterrador que ser detenido por un oficial de policía es ser detenido por alguien lo suficientemente loco como para fingir ser un oficial de policía. Y desafortunadamente eso es lo que ocurrió a los pobres ciudadanos de Tucson, Arizona en 2017. Captado por la propia dashcam de los perpetradores, este idiota impuesto instaló luces azules y rojas intermitentes en su automóvil y comenzó a detener a la gente al azar. Se acercó a los autos con un escáner de mano en el cinturón, un auricular de radio e incluso un bastón expandible. Todo mientras afirmaba ser un agente de la ley encubierto. Luego le pidió a la gente que saliera de los vehículos, tomó sus datos e incluso esposó a un hombre. Pero en esta ocasión el idiota impostor no pudo encontrar las llaves y le dijo a su víctima que tenía que ir a comisaría para que le quitaran las esposas. Desconfiado y confundido, su víctima llamó a la policía real, que trabajó para rastrear a este criminal espeluznante y lo arrestó por cargos de secuestro y hacerse pasar por un oficial de la ley. Ellos luego descubrieron las imágenes de dashcam, la cual mostró que puso a 4 personas a atravesar esta traumática experiencia. ¿Pero por qué estaba haciendo esto? Bueno, la policía sospecha que estaba tratando de anotar sustancias ilícitas de sus víctimas, como salpicante y lechuga del diablo, si me entiendes. Y podría haberse salido con la suya si no hubiera intentado ser inteligente con esas esposas. Colisión helada. ¿Alguna vez has estado conduciendo por la carretera cuando de repente una piedra golpea tu parabrisas? El horrible crujido de esos pequeños golpes de roca realmente pueden hacerte saltar. Pero en febrero de este año, un conductor que viajaba a unos 129 km por hora por una carretera en Tennessee recibió mucho más que una pequeña conmoción. ¿Viste eso? Una enorme losa de hielo salió volando de la parte superior de ese camión y rompió el parabrisas del pobre conductor. Afortunadamente nadie resultó herido, pero sirve como un recordatorio para limpiar todo exceso de hielo y nieve de tu vehículo antes de ir a toda velocidad por la carretera. Autobús, bebé. Los conductores de autobuses tienen que aguantar a diario escenas y sonidos realmente extraños del público. Sin embargo, un conductor de autobús en Vietnam captó algo en su dashcam para salpicadero que no fue tan extraño como aterrador. Cuando el autobús viajaba por una calle muy transitada en febrero de 2021, el conductor vio una especie de animal bloqueando la carretera. Pero a medida que se acercaba se dio cuenta con una sacudida que le detuvo el corazón. No era un animal, sino un bebé. El pobre niño estaba tan confundido que cruzó la calle corriente y casi lo atropelló a otro autobús. Afortunadamente, ese conductor saltó inmediatamente y rescató al bebé antes de que se convirtiera en un panqueque del tamaño de un niño. ¿Cuál de estos clips realmente hizo que tu corazón se acelerara? Un panqueque del tamaño de un niño.
Un panqueque, ¿verdad? Súper interesante. Cosas que quizás no sabías. Cosas que no sabías. Vamos allá. Te presento al pez pelícano, un extraño animal con una boca exageradamente flexible. Tiene forma de anguila, pero tiene una capacidad de expandir su mandíbula como si fuera un globo para poder atrapar a presas de mayor tamaño. Esta criatura abisal es muy raramente captada por humanos, pero suele enredarse en las redes de los pescadores. Esta es una recreación del escudo del Capitán América, que tiene la misma capacidad de rebote. Fue construido por el youtuber Jay Laser Video, y aunque no está hecho de vibranium, resiste bastante bien. Realizó múltiples pruebas antes de hacerlo funcionar a la perfección, y con un poco de práctica logró hacerlo rebotar por las paredes, tal y como Steve Rogers lo haría. Te presento a David Rush, un hombre que rompió el récord de mayor duración al balancear un objeto en su cabeza. Ya poseía este título, pero se lo arrebató otra persona, por lo que decidió pelear por él. Acabó por equilibrar un objeto de jardín durante 2 horas con 36 minutos y 6 segundos. Este video muestra cómo la Luna, Marte y Venus descienden hacia el volcán Popocatépetl. Fue captado por unas cámaras de vigilancia que registraron el efecto dejado por estos cuerpos celestes. El momento es casi perfecto, ya que una vez que bajan todos, el volcán suelta una pequeña nube de humo como si de verdad se los hubiera comido. Estas extrañas figuras semihumanas son conocidas como sanbetos, los guardianes de las noches tradicionales del vudú. Son como una fuerza policial no oficial que capturan a los maleantes para entregarlos a la comunidad y que reciban su castigo. Los disfraces son fabricados para asemejarse a un pájaro. Una vez listos, los espíritus se apoderan de ellos y los controlan como si fueran sus cuerpos. En el video en pantalla se pueden apreciar como miles de peces son lanzados desde el aire hacia un río. Esto es una actividad recurrente en Estados Unidos que se hace con el objetivo de repoblar los cuerpos de agua. Los peces escogidos son unos alevines, ya que la tasa de supervivencia de estos es bastante alta. El video en pantalla ilustra la forma en la que cargan los aviones con el equipaje de los pasajeros. Utilizan una máquina que ayuda al desplazamiento con unas ruedas que ruedan las maletas. Esto permite que la tediosa forma de cargar o arrastrar la carga sea más sencilla y rápida. Además, permite que el contenido del equipaje no sufra daños. Las imágenes en pantalla muestran el efecto Fata Morgana, un espejismo que hace que las cosas se vean flotando. Se trata de una ilusión óptica que se presenta debido a múltiples factores conectados, como la refracción de la luz, la temperatura, entre otras cosas. El resultado son ciudades, barcos, montañas, icebergs e incluso edificios. Vaya, qué cosa, vea. Flotantes a la vista. Este es Sawyer, el robot peluquero. A pesar de no tener un sistema inteligente capaz de hacer sofisticados cortes de cabello, este androide es capaz de identificar cuáles son las zonas que ameritan una rebaja. Solo es capaz de pasar la máquina y rapar, ya que su creación no fue para uso comercial. Más que todo, fue para demostrar la versatilidad de los robots. ¿Alguna vez te has preguntado por qué muchas estatuas egipcias tienen la nariz rota? Resulta que para los egipcios, su manera de conectarse con los dioses era mediante imágenes, monumentos o íconos. Muchas veces, debido a conflictos políticos o religiosos, acababan contra estas creaciones con el objetivo de cortar los lazos con los dioses. Con solo estropear la nariz bastaba para hacerlas irreconocibles. Así luce el templo de Menakshi Amman, uno de los más coloridos del mundo. Este santuario hindú está constituido por múltiples estatuas muy coloridas que representan animales, dioses y demonios en toda su fachada. La diosa de este templo también es conocida como ojos de pez debido a la forma perfecta que tiene en ellos. Conoce el parque temático de Senses en México, un hermoso sitio lleno de paisajes y con unas curiosas ilusiones ópticas. Existe un segmento en este lugar donde tienes que estar atento a todo, ya que las cosas no son lo que parecen. Lugares que parece que van en bajada, en realidad van en subida. Esto queda demostrado por los pequeños riachuelos a los costados. Así ponen a prueba los frenos de los grandes camiones. Estos vehículos representan una gran ayuda para transportar todo tipo de cosas, pero también son un peligro para los demás conductores si funcionan mal. Las pruebas consisten en ponerle una buena carga al camión y acelerar a toda potencia para luego frenar de inmediato y poder ver la eficacia de los frenos. Con ustedes, Erno Rubik, el escultor, diseñador y arquitecto húngaro creador del famoso cubo Rubik. Su invento más famoso fue comercializado por primera vez en el año 1974 bajo el nombre del cubo mágico. Y no fue hasta 1980 que se le puso el nombre que tiene hoy en día. Su rompecabezas fue tan exitoso que actualmente se puede conseguir en todas partes del mundo. Esta es la Golden Boy, la hamburguesa más costosa del mundo. Lleva pan con una cubierta de oro comestible, caviar, jamón y bacon, mayonesa de pato, entre otros excéntricos ingredientes. Para comerla debes hacer una reservación y hacer un adelanto por más de $600. El precio final de este platillo es de unos $5,900. Este es un valeroso reto llamado wing walking. Se trata de caminar o pararse en las alas de un avión en el aire. En ocasiones la persona se traslada de un avión a otro. Esto en ella puedes además de... Entonces tenemos la volada de un avión. Tomar café, acariciar unos lindos erizos. Está ubicada en Tokio, Japón, y tan solo por pasar debes pasar animales como búhos, tarántulas, entre otros. Bonitos los... Este es Stan, un robot que estaciona vehículos de forma independiente. Estos solo tienen que ir a una cabina. También permite aprovechar al máximo a cualquier persona que pise el jardín. Fue creado por Ryder, un integrante del canal de YouTube Ryder Countdown. El dispositivo funciona con una cámara de seguridad que detecta cuando personas o animales se le acercan. También tiene una válvula que controla la salida de agua. Te presento a Lori Keaton, un estadounidense que surfió durante 8 horas. Terminó rompiendo el récord por el tiempo más largo surfeando, hecho por una mujer, y duplicó el récord actual masculino. El escenario de los hechos fue el Raccoon Lake en Rockville, Indiana, y en él estaban múltiples testigos, entre ellos familiares, amigos y un juez. Este es un retrato de la Mona Lisa hecho sumamente con galletas de arroz. Esta creación rompió el récord del mosaico de galletas más grande de la historia. Tiene más de 23,000 galletas en un espacio de 116 metros cuadrados y se necesitaron unas 200 personas para su elaboración. Los insumos fueron repartidos entre los participantes y niños locales luego de la confirmación del récord. Este es el Auto Mi S, un pequeño robot limpiador de pantallas bastante curioso. Puede limpiar el cristal de un smartphone en tan solo
solo 4 segundos y el de una tablet en unos 8 segundos. Se deshace de las marcas de huellas dactilares o cualquier otra marca de suciedad con una eficiencia casi extraordinaria y todo sin mucho esfuerzo. Este 5,5 litros de chocolate y jarabe de fresa, 2.000 latas de crema batida, casi 15 kilos de chispas y unas 20.000 cerezas. Una vez confirmado el récord, fue comido en menos de 30 minutos por más de 4.000 voluntarios. En este video se puede apreciar como un oso intimida a un tigre mucho más grande que él. La escena ocurrió en un parque nacional de la India. El oso se para en 2 patas para parecer más grande que el tigre, y este último huye e incluso es perseguido por el primero. Este es el Tag Heuer Connected X Super Mario, un reloj inteligente basado en el Super Mario. Además de contar con detalles y colores relacionados con el personaje de los videojuegos, tiene un valor superior a los 2.500. Interesante. Cual tiene como una de las inversionistas principales a Selena Gómez. Estas papas están valoradas en unos $200, ya que son hechas por uno de los mejores chefs de Nueva York, con los ingredientes más finos como la grasa pura de ganso del suroeste de Francia. ¿Sabías que la realidad virtual podría afectar nuestro cerebro más severamente de lo que se creía? Un laboratorio apunta a que durante el tiempo que ocupa una sesión de realidad virtual, el 60% de las neuronas del hipocampo se apagan. Esto no es precisamente bueno, ya que podría debilitar ciertas conexiones en el cerebro. Esta es una imagen de un reno al que supuestamente le iluminaban los cuernos en la oscuridad. Se dice que es debido a una iniciativa que se encarga de pintarlos con pintura luminiscente para evitar accidentes de tráfico. La verdad es que esta campaña existió, pero no fue rentable y dejaron de hacerlo. En realidad es una ilustración digital hecha para que persista la idea. Este es el rompecabezas Rubik 360, una curiosa línea diferente a los cubos, ya que este es circular y tiene otro funcionamiento. Su objetivo es hacer caer cada una de las bolitas en el agujero del color que les corresponde. Este juguete posee una sola solución, pero eso no quiere decir que exista una sola forma de resolverlo. Por ello es recomendable para mayores de 8 años. Este deporte consiste en lanzar hachas hacia un blanco. Te hablo del axe throwing y es conocida como la competición para leñadores por excelencia. A diferencia de otros ejercicios parecidos que buscan cortar los troncos desde su lanzamiento, este busca la precisión pura desde una cierta distancia. Se ha ido popularizando en los países anglosajones e incluso ya existen competencias de carácter mundial. Así luce el buceo en cuevas. Se trata de una clase de deporte extremo que consiste en adentrarse en cuevas inundadas de agua. En algunas ocasiones se hace con fines científicos y exploratorios, pero también se puede realizar para rescatar a personas atrapadas o extraviadas. Estas cuevas generalmente están inexploradas debido al difícil acceso, por lo que es una actividad que solo expertos pueden realizar. Conoce al escarabajo tortuga dorada, una de las más llamativas del mundo. Parece ser más una pieza de joyería que un insecto y luce genial. Se les puede encontrar al suroeste de Asia con algo de esfuerzo, ya que debido a su llamativo aspecto ha adoptado la costumbre de ocultarse debajo de las hojas o en sitios recónditos para evitar a sus depredadores. Y eso es todo por hoy. Nos vemos a la próxima. Súper interesante, ¿verdad? ¿Cuál sigue? DW. Año decisivo para Alemania, ganadores y perdedores de elección al Bundestag. Han sido unas elecciones con un resultado muy ajustado. El Partido Socialdemócrata ha obtenido finalmente la mayoría de votos y de ahí saldrá muy probablemente el próximo canciller federal, Olaf Scholz. Muchas ciudadanas y ciudadanos han elegido al SPD porque quieren un cambio de gobierno y porque quieren que el próximo canciller federal de este país sea Olaf Scholz. Su rival cristiano-demócrata Armin Laschet es el gran perjudicado. No podemos estar satisfechos con el resultado. Es el peor resultado. Ha costado numerosas vidas. Como vemos, Se van a barajar. Unión plenaria del Parlamento. O un gobierno. Esqueletos de hormigón en la ciudad china de Luoyang. Se espera que pronto lleguen las familias, pero las obras se han paralizado por completo. La constructora es el gigante inmobiliario Evergrande. Quienes querían mudarse aquí ya pagaron por los departamentos. Empiezan a temerse lo peor. Ya estuvimos 3 veces y las grúas no se mueven. Preguntamos qué es lo que ocurría y nos dijeron que teníamos que esperar más informaciones. En toda China hay proyectos inconclusos de Evergrande, el mayor promotor inmobiliario del país. 1,2 millones de chinos pagaron por unos departamentos que quizá no reciban nunca. En el salón de exposición aún están prendidas las luces, pero apenas entran clientes. Y también los trabajadores del consorcio, unos 200.000, temen por su futuro. Ahora mismo están despidiendo a muchos empleados. Temen que no. Los precios de los combustibles se dispararon desde que los talibanes tomaron el poder hace un mes. La gasolina se encareció un 25% en una semana. Un costo extra que muchos no pueden pagar. La inflación y el derrumbe de la moneda nacional se aceleraron luego de la llegada de los talibanes, que dejó al país aislado de la economía global. Los precios de todos los hidrocarburos subieron. Todos aquí están desempleados. No podemos pagar esos precios. Empresarios pidieron a los talibanes que pongan un tope a los precios. El gobierno ya redujo los aranceles. Trigema es uno de los pocos fabricantes textiles que aún producen en Alemania. Por ello, la empresa puede responder. Se tarda mucho en... Muy valorada aquí. Tendríamos menos regulaciones. El empresario cree que estos programados en 20 países en desarrollo. Cada vez más empresas en Alemania tienen que reducir su producción o temen a 47 proyectos programados en 20 países en
Ante la Asamblea General de la ONU, el presidente Xi Jinping afirmó que su país no construirá más centrales eléctricas de carbón en el extranjero. La nueva norma podría poner fin a 47 proyectos programados en 20 países en desarrollo. Cada vez más empresas en Alemania tienen que reducir su producción o temen cuellos de botella en los insumos por la falta de... Bueno, tenemos contaminación, empresas, economía, finanzas. Materias primas como acero, madera o semiconductores para los ordenadores. Así lo constata el índice del Instituto Alemán IFO, que se basa en las respuestas mensuales de unas 9.000 empresas y se considera un indicador temprano importante para la mayor economía de Europa. Gaga y Taylor Swift. La salida a bolsa de Universal es la mayor de este año en toda Europa. Millones de personas padecen hambre en el mundo. Para combatir esta situación, Naciones Unidas quiere redistribuir las subvenciones agrícolas mundiales. Por ejemplo, para las exportaciones de productos agrícolas. Los gobiernos de todo el mundo pagan actualmente a los agricultores un total de 540.000 millones de dólares en subvenciones. En 2030, esta cifra podría triplicarse. Pero según la ONU, el 87% de estas subvenciones solo van a parar a las grandes explotaciones agrícolas que manipulan los precios y son responsables del 14,5% de todos los gases de efecto invernadero del mundo. Por ello, quiere redistribuir ya 470.000 millones de dólares. La ONU exige que estas subvenciones se destinen a proyectos sostenibles, como pequeñas explotaciones de agricultores que empleen menos fertilizantes o que no practiquen monocultivo. Estrategia con la que también quieren combatir mejor la crisis alimentaria mundial. Según datos de la ONU, más de 800 millones de personas sufrieron hambre. 811.000 personas pasan hambre. En 2020. Y 230.000 carecen de nutrición adecuada. cerca de 2.300 millones no tuvieron acceso a una alimentación adecuada. Pero según Naciones Unidas, por lo menos ya se ha hecho algo en algunas regiones. El gobierno chino, por ejemplo, apoya a los agricultores que utilizan menos pesticidas químicos. Y la Unión Europea ofrece incentivos para la plantación mixta. En la cumbre tóxicos alimentaria de la ONU, líderes de todo el mundo prometieron cambios para acabar con el hambre y proteger el planeta. Esta vez la prohibición de importación afecta a las manzanas acarameladas. En primavera fueron las piñas. Las tensiones entre China y Taiwán se dirimen también en el sector agrario. Es doloroso. China es el mercado al que más exportamos, pero si ellos no quieren, tenemos que buscar otros mercados. Ahora se trata de asegurar otros mercados. Taiwán presentó una solicitud de ingreso al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. La opinión pública, la industria y muchas ONG expresaron su esperanza de que Taiwán se incorpore lo antes posible al Acuerdo Transpacífico. Hemos analizado las circunstancias y hemos llegado a la conclusión de que este es el momento correcto para la solicitud. El acuerdo entró en vigencia en 2018 y permite, entre otras cosas, el comercio de productos agrícolas e industriales. Acuerdo de Asociación Transpacífico. Canadá, México, Perú, Chile, Australia, Singapur, Brunei, Malasia, Vietnam, Japón. Libres y aranceles. 11 países son parte de la alianza y representan el 14% de la economía mundial. Taiwán tiene prisa. Hace una semana la propia China presentó su solicitud de adhesión. En caso de que China sea aceptada, Taiwán ya no tendría oportunidad de incorporarse. China considera a Taiwán como una provincia disidente e impide desde hace años que se la reconozca como Estado independiente. Estas placas podrían devolver competitividad a la industria fotovoltaica europea. Son más finas y tienen mucho mejor rendimiento. Meyer Burger las fabrica desde junio en Bitterfeld-Wolfen, en el este de Alemania. Con los módulos solares de alta tecnología, la empresa suiza espera obtener una ventaja sobre los rivales asiáticos. Katia Tabernaro es parte de la junta directiva y ve otra ventaja además de la tecnológica. Tenemos la ventaja de que somos independientes de las largas rutas de transporte de los módulos asiáticos. Con el coronavirus nos hemos dado cuenta de que ha habido una fuerte escasez en el mercado en muchos lugares. Si tienes un proveedor europeo, evitas todo eso. Hace unos 10 años se creó en Sajonia-Anhalt el Valle Solar, formado por empresas del sector fotovoltaico. La mayoría acabaron cerrando. Ahora empresas internacionales están redescubriendo el potencial del valle. Para la región y sus habitantes, el regreso de la industria fotovoltaica a Bitterfeld-Wolfen es muy importante. Es un paso muy significativo. A largo plazo puede satisfacer nuestras expectativas en cuanto al clima, la creación de empleo y el desarrollo de nuestra ciudad. Meyer Burger produce unas 200.000 células solares al día en Bitterfeld-Wolfen. En unos años se espera que la cifra aumente a 1.000.000. La empresa planea crear hasta 3.000 puestos de trabajo y con ello reconstruir la industria europea. Un gran reto. Un gran reto con industria fotovoltaica. Mucha gente habla de transición energética, pero a la hora de ponerla en práctica, en Europa seguimos avanzando con demasiada lentitud. Espera que esta sea una nueva oportunidad para la industria solar europea. Han cambiado 10 o 15 años, no era así. Queda por ver si este valle solar sobrevivirá esta vez. Y hasta aquí nuestro resumen económico. Maltrato animal y contaminación. Rescatados del tráfico ilegal de especies. Radicales queman pertenencias de los venezolanos. Doble debacle. Bastión de Merkel cae en manos socialdemócratas. Conservadores alemanes ante nuevo ciclo. 65% de las mujeres sufren acoso callejero. Un Bundestag más grande, joven y diverso. Cats.
Es difícil ver cómo muere la gente por falta de personal. Brasil reclama justicia con un preso en la mano. Pueden verdes liberales conciliar sus posiciones sobre el clima. Los precios se disparan en Afganistán. Crisis económica. Hacedores de reyes. Frie Democrat. En manos verdes y liberales. La segunda oportunidad del cannabis de Colombia. ¿Cuándo y cómo podemos volver a ver la vida pre-pandemia? Los líderes a los que sobrevivió la canciller. Explotación porcina en granjas industriales. Reino Unido, colas kilométricas en las gasolineras. ¿Qué hay detrás de la prohibición de criptomonedas en China? Crisis del combustible. Reino Unido. Berlín votacía expropiar los grandes inmobiliarios. Se cumple una semana de conflicto cocalero en Bolivia. Más de 100 reclusos muertos en la cárcel de Guayaquil. Cuba busca inocular al 90% de su población en noviembre. Aumentan desapariciones de mujeres en Perú. Ni una mujer menos. En el momento en que la lava cae al mar. Lucha por el aborto legal y seguro se extiende en América Latina. Este es importante, lo vamos a ver. Este martes se ha conmemorado el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible. Una jornada celebrada por las mujeres que defienden el aborto, pero criticada por quienes consideran esta práctica como un homicidio. El Papa Francisco ha reiterado su posición al respecto. Somos víctimas de la cultura del desperdicio. Está el desperdicio de los niños que no queremos recibir. Con esa ley de aborto que los envía al remitente y los mata directamente. Hoy esto se ha convertido en normalidad. Una costumbre muy fea, que realmente es un homicidio. Y uno de los argumentos de ellas han aprovechado el Día de Acción Global, celebrado este martes, para salir a las calles en varios países de América Latina. Seguro y gratuito, declarara inconstitucional. El país avanza poco. Una causa penal se ha considerado como un problema de salud pública. Es un gran paso para todas las mujeres, porque hay mujeres violadas, hay mujeres que las meten a la cárcel por un aborto espontáneo, y más que nada es decisión de cada una. Nadie debe demandar en nuestro cuerpo. La marcha terminó con choques violentos. Hubo 37 personas heridas. La policía empleó gases irritantes para disolver la marcha. En Colombia, cientos de mujeres se congregaron frente al Congreso en Bogotá para exigir la legalización en todas las causales. Allí, el aborto solo está autorizado en caso de malformación del feto, riesgo mortal para la madre y abuso sexual. La marea verde se extendió hasta Lima, Perú. El nuevo presidente izquierdista Pedro Castillo, conservador en temas sociales, rechazó modificar la ley que penaliza el aborto. Además, la pandemia ha agravado el problema de los embarazos en niñas y adolescentes. Existen niñas madres porque existe violencia sexual y generalmente los agresores están en casa. Esta cuarentena ha aumentado las cifras. Nos encontramos preocupados porque no se aplica correctamente el aborto terapéutico que es legal desde 1924. Exigimos un aborto terapéutico aplicado en todas las regiones, pero también exigimos un aborto libre. Protesta donde la interrupción del embarazo es por esta práctica. Solo las mujeres chilenas tienen razones para celebrar. La Cámara de Diputados aprobó el martes un proyecto de ley y aún le queda un largo recorrido para ser aprobada. El movimiento feminista espera que estos tímidos avances en Chile se expandan a otros países. Solo en México han despenalizado el aborto. Al resto de la región le queda un... No. ¿Qué traes? Bueno, yo creo que es una mala idea. RT. Artista Jane Honey se apropia el dinero del museo y califica su acción de obra de arte. Un TikToker come una hamburguesa frente a una protesta de activistas veganos. Marchas feministas en Latinoamérica.
El feminismo en América Latina marchó por el aborto seguro. Pescadores arrojan pescado para protestar contra parques eólicos. Putin le aconseja a Erdogan que se vacune con Sputnik V la próxima vez. Vuelo del dron combate turco Bayraktar A-15. Judíos ortodoxos protestan en Nueva York contra el Estado de Israel. El técnico del Sheriff responde a Duke Kurtz por sus palabras contra el equipo. Hámster compra y vende criptomonedas desde su jaula. Aplaude mujeres policías en marcha feminista en México. La India aprueba sus misiles antiaéreos. Ha mejorado. Cómplices de Arturo Murillo casi gases lacrimógenos se declaran culpables en Estados Unidos. La piscina de buceo con la mayor profundidad situada en Dubái. Una tienda de campaña que se hace baño portátil. Gran idea o gran ridículo. El sistema fiscal de EU favorece a los ricos en detrimento a los pobres. Detrimento. México reporta un aumento de menores migrantes. Campaña de España contra la prostitución provoca indignación al estigmatizar a las mujeres rusas. Gigantes digitales y desacuerdos en aliados, retos contra el Consejo. YouTube enfrentaría un bloqueo total en Rusia por eliminar canales de RT en alemán.